Hola Ahora sí. Silvia, ¿cómo Hola, estás? Yue. Bueno, hola a todo mundo que nos escucha y nos ve. Hoy es un episodio súper especial porque estoy con Silvia Castro de Rescate Animal Lara. Tal vez les digo eso y me van a decir quién es, pero si yo digo Ragnarok, ya saben a dónde está todo, ¿verdad? Eh, Ajá. entonces, bueno, yo le estaba diciendo a Silvia, pues, enfocar el episodio en el caso de él, pero también hablar un poquito de qué es rescate animal, cómo nació y todo esto, y que luego nos cuente los planes. Me hicieron, bueno, a ver, yo hice primero una pregunta de que me hicieran preguntas para Silvia, entonces también vamos a hacer eso. Voy a hacer las preguntas que no se respondan durante el episodio, ¿verdad? Porque creo que las preguntas de la mayoría son las que yo también me tuve y luego ya Silvia me Las que hizo. todos tienen. Exacto, las que todos tenemos. Entonces, bueno, Silvi, primero, demasiadas gracias por estar aquí y aceptar No, esta a usted las gracias más bien por y, invitarme. y no, y bueno, y les voy a contar cómo fue, digamos, que Silvia y yo coincidimos en el planeta. Bueno, a raíz del caso, que bueno, yo creo que fue reviral, ¿verdad? O sea, fue una Sí, cosa, increíble. Como sí, ninguno. sí, total. Yo recuerdo cuando yo lo vi y yo tuve que cerrar, o sea, tuve que desconectarlo. O sea, como sacarlo de mi cabeza porque yo dije, no puede ser posible que haya un perro que está en estas condiciones. O sea, como que choquea demasiado al principio. Igual yo sigo rescate animal, entonces de ahí me sale, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, yo vi lo de las transfusiones y esto, y de hecho creo, si no me equivoco, que se lo comenté digamos, en la cuenta de rescate animal, porque yo me acuerdo cuando pidieron como un perro para una transfusión de sangre y yo recuerdo Ajá. que hablé con Diego y yo, hey, tal vez India me dijo, o sea, no sé si era como que acaba de donar o le acaban de hacer la cirugía de piómetra, o sea, había algo Algo que que no podía. en estos momentos no, y yo, puede ser, pero bueno, aquí estamos, al día de hoy y todo está bien. Eh, pero entonces, Silvi, contanos, bueno, primero, ¿qué es rescate animal? Ok, así muy rápidamente. Bueno, Rescate Animal lo fundó mi mamá hace 13 años, no, más en realidad. Como 17 años tiene ella de rescatar perros, ¿verdad? O sea, ella era la señora que rescataba perros, Mm, pero fue más legal, digamos, nos conformamos ya como asociación sin fines de lucro, ya digamos, de manera legal, después del terremoto de Cinchona, que fue en el año 2009. Ese año, bueno, ahí en Cinchona hubo que hacer muchos rescates, ¿verdad? Ahí fue terrible eso. Bueno, ahí yo soy muy honesta cuando hablo, entonces voy a decir cosillas así. Habían muchas entidades estatales ahí metidas, ¿verdad? Que haciendo lo que es rescate de animales, ¿verdad? Que el SENASA, que la Comisión Nacional de Emergencias, incluso esta, la que se mundialmente conocía como WISPA, que es World, no sé qué, Animal Association, que ellos hacen como rescates a nivel mundial en zonas de desastre, básicamente, eso es lo que mm, hacen. Pero todo era muy de pantalla, no sé cómo explicarlo. O sea, era como rescataban un perro y luego salía en una pantalla así en el periódico, el rescate, no sé qué, y todos los rescatistas como costarricenses que estaban ahí, ¿verdad? Como tratando de hacer el trabajo pesado, fueron casi como que desplazados, o sea, casi que no se permitió que nadie hiciera nada, nadie podía tocar ningún perro, todo era como pedir permiso para mover un pie, ¿sabes? Y había tanta necesidad y, ¿verdad? Bueno, mi mamá era de esas personas que decía, ¿qué me importa a mí si alguien me dice que no, ¿verdad? Entonces ella me acuerdo porque yo la acompañé y yo, imagínate, desde el 2009, o sea, yo estaba en el cole. Yo me acuerdo que yo la acompañé y ese día montamos en el carro una cantidad de perros que nos recibió esta muchacha del refugio de animales de Asís, que falleció, no me sé el nombre de ella. En ese entonces ella nos recibió todos esos perros, muchos perros que necesitaban ayuda y que yo no sé quién los iba a rescatar, ¿verdad? Entonces, bueno,
ya veníamos rescatando. En ese entonces casi no habían como asociaciones o fundaciones muy conformadas, eran como grupos independientes, ¿verdad? Después de esa experiencia fue como ya no, mejor, o sea, hagamos algo privado, ¿verdad? Donde podamos actuar, o sea, y realmente trabajar y ayudar, no temas de pantalla y de publicidad y aquí y allá y la foto y el rescate, ¿verdad? Entonces, o sea, era más como de poder actuar. Entonces, fue a partir de ahí que ya nos conformamos como de forma legal. Y bueno, así fue como surgió Rescate Animal. Desde ese entonces, mi mamá durante muchos años fue quien pues, lideró, ¿verdad? Todo el proyecto. La verdad es que lo que es Rescate hoy es por ella. Crecimos así por ella, ¿verdad? Todo el trabajo pesado de dar a conocer una fundación y todo lo hizo ella, con ayuda de mucha gente, por supuesto. Yo siempre estuve ahí como al margen porque yo soy veterinaria, yo estudié veterinaria. Ya. Entonces, para mí fue complicado involucrarme, primero porque estudié parte de mi carrera fuera del país, estuve 4 años fuera, y después volví a terminar acá, pero ustedes saben lo que es estudiar medicina, ¿verdad? O sea, yo no existía, mi adolescencia, etapa universitaria fue como tiempo completo estudiar como demasiado, fue muy difícil la carrera, me costó muchísimo terminarla, y entonces siempre estuve como al margen, ya al final, cuando ya iba como terminando, fue que pues mi mamá me dijo, como Silvi, yo ya no doy más, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ir ahí metiéndose, agarrando como todo esto y a su manera, ¿verdad? Tomando lo bueno, mejorando lo que se puede cambiar y qué sé yo, hacerlo crecer y todo, y pues agárrelo usted y yo ahí siempre voy a estar, obviamente, apoyando y todo, pero agárrelo usted. Entonces, bueno, fue así que yo ya como que me metí de lleno a ayudarle a mi mamá y ella poquito a poco, digamos, me fue como cediendo el liderazgo de la asociación. Ella era la representante legal, ahora soy yo. Y lo que sí puedo decir de mi mamá es que ella es la que, por alguna razón, le aparecen los perros en todo lado. O sea, y eso a mí no me pasa igual que a ella. O sea, yo le puedo decir que yo he hecho bastantes rescates, porque es que la mayoría de los rescates son personas que nos escriben, no siempre son perros que le aparecen a uno, ¿verdad? Entonces yo sí he hecho, pero, o sea, te puedo decir que ella es una cosa, o sea, mi mamá, perros en Alcántara, o sea, que se dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo apareció eso? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo encontró? No sé, digamos, ella es esa mujer a la que le aparecen todos los perros. O sea, mi mamá a mí me llama y me dice, no me va a creer, y yo, trae un perro y me dice, sí, es que no sé qué y no sé cuánto, y ya me cuenta toda la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ese es el rol de ella. Ella es rescatista y de corazón, porque sí, en todo lado se ha metido. Entonces, bueno, es rescate, sí. Qué lindo, ¿no? Y de verdad que, eh, o sea, mientras hablabas quería interrumpirte mil veces, pero que chiva que sea, pues, algún proyecto que está ahí, tu mamá, ¿verdad? Eso Sí, me parece súper chiva. Y bueno, yo no sabía que eras veterinaria tampoco, sí, entonces sí. también que es como le da ese valor agregado, ¿verdad? A todo el proyecto, porque pues hay un Sí, medio, hay cosas muy valiosas que el veterinario puede aportar al trabajo. por Y supuesto. de hecho, yo siempre he querido, eh, lamentablemente, hay muchos veterinarios que no, porque lo he escuchado que muchos profesionales lo dicen, como que no les gusta mucho el tema de los rescatistas. No sé, ¿verdad? Como que por un tema de que, digo, obviamente el veterinario, hay gente que no quiere pagar, ¿verdad? Lo que un profesional hace y necesita ganarse la vida. O, por ejemplo, no sé, o a la hora de tomar decisiones, hay temas muy emocionales, poca objetividad, ¿verdad? Entonces, yo siempre he querido como hacer un enlace muy positivo con los veterinarios, o sea, como decirles, no, o sea, nosotros, o incluso, por ejemplo, está como, y nos pasa mucho con las adopciones,
que hay de ahí. Usted sabe que hay gente que da perritos en adopción en muy malas condiciones, que sin vacunas, enfermos, hay de todo y es terrible. Entonces, yo siempre he querido como que Rescate sea esa organización en la cual usted pueda adoptar con confianza. Y no te voy a decir que somos perfectos, porque obviamente han pasado cosas, pero en la medida de lo posible, o sea, si usted ve nuestros procesos de adopción, los perritos se van que con vacuna, con desparasitaciones, hacemos unos exámenes de heces, o sea, hacemos pruebas virales, pruebas de Ehrlichia, de todo, o sea, tratar como de que sea algo súper responsable, que la gente diga, usted adoptó con rescate animal, buenísimo, o sea, porque traes un perro que en la medida de lo posible está sano, ¿verdad? Ese siempre ha sido como mi gran anhelo, como de poder enlazar con el médico veterinario de una manera positiva y súper responsable. Claro, sí, sí, qué importante porque también eso que mencionas, bueno, voy a tratar de hacer lo más objetivo posible, porque yo vivo con un veterinario, ¿verdad? Entonces, sí, está el tema de que pues, es la profesión, ¿verdad? Y se vive, o sea, se pagan las cuentas con eso, ¿verdad? Hay mucha gente, a ver, yo lo he visto de primera mano, ¿verdad? O sea, que llegan y se hace el rescate y todo bien, se ayuda, pero a veces se pasan, ¿verdad? En el tema bueno, voy a ver qué hace con el perro. Entonces, o sea, es llegar a una clínica donde hay una fila de perros que necesitan ayuda, ¿verdad? Que están de manos atadas y todo porque están totalmente ocupadas y si este perro que traen así como de emergencia o lo que sea, no se puede atender porque simplemente no hay personal o no hay, o sea, no se puede en ese momento, lo sacrifican a los médicos en redes, ¿verdad? Así es, O sea, terrible. entonces es como es un tema bien delicado y los veterinarios sé, bueno, de los que conozco, que tienen como que agarrarlo como un poco con pinzas, ¿verdad? O sea, porque están expuestos a tanto, ¿verdad? Y es Demasiado. un gremio que siento que es un gremio que lo atacan más que muchos, ¿verdad? Sí, Porque emocionalmente es durísimo. es terrible, porque bueno, además está el hecho de que sufren demasiado cuando pierden un caso, ¿verdad? O sea, cuando algo sale bien y todas estas cosas, y es el típico, bueno, ya me estoy desviando, pero o sea, es que ese tema me toca, o sea, es me mató el perro, ¿verdad? O sea, y se van a redes y me mató el perro, este veterinario, no sé qué, o sea, y yo digo, por Dios. Bueno, le doy un pequeño ejemplo que de hecho nos pasó hace poco. Nunca me había pasado. Cuestión que yo tenía un perrito que iba para una ortopedia. Ahí está, es que se me trabó. Así, Ya. Nosotros teníamos un perrito que iba para una ortopedia, se llamaba Tito. Este perrito Tito estaba bien, ¿verdad? Estaba bien. Entró a cirugía, se le hizo la cirugía, salió bien de la cirugía. No voy a decir el nombre del médico porque no, ¿verdad? Pero un súper buen médico. Y como a los 2 días, no, pasó como una semana, se murió así, pero se murió repentinamente, o sea, amaneció muerto. Y yo, ¿verdad? Y yo estresada porque yo pedí plata, al día anterior habíamos pagado como $500,000 de la cirugía. Y yo, puya, pero o sea, no hay, y la doctora me decía, Sil, o sea, no, el perro estaba bien, se lo juro, o sea, estaba perfecto, no había nada malo en él, nada, nada. Y yo tuve que publicar que el perrito se había muerto porque obviamente era un caso para el cual veníamos pidiendo dinero y yo en eso trato de ser como muy transparente, ¿verdad? No voy a desaparecer el perro y entonces empieza la gente, pero usted no sabe la cantidad de cosas que yo leí hacia el médico, que lo habían matado, que revisáramos la clínica con la que trabajáramos, o sea, 1000 cosas horribles que yo dije, pucha, ¿verdad? Qué duro, tan así que yo dije, no, o sea, voy a hacer un posteo, yo hice un posteo bien redactado y yo dije, o sea, nosotros estamos
súper del lado de la clínica con la que trabajamos y con el médico que operó, no tenemos duda alguna de ellos. Estamos 100% confiados de que no fueron ellos y que pues hay riesgos postquirúrgicos, hay trombos, hay cosas que uno no sabe, cosas en el corazón. Hay estudios muy puntuales que nosotros a veces no los hacemos para no gastar más dinero del que tienen, ¿verdad? Además, entonces hay cosas que uno no sabe y pues puede ser que el perrillo, algo, un trombo, no sé, algo le dio. Igual, o sea, al final, como vos decís, o sea, hay riesgos. Hay ¿Verdad? riesgos. Al final Uno sabe. es una cirugía y es como a veces, y de hecho en algunos, no me puedo acordar como casos puntuales o cosas así, pero, o digamos, cosas que le pregunto a Diego, porque yo todos los días le salgo como, ¿qué pasa si un perro no? O sea, ¿verdad? Todo, él es como mi enciclopedia. Y no me acuerdo qué fue y le pregunté algo y me hace, es una cirugía. O sea, una cirugía va a presentar un riesgo y no podemos, o sea, no se puede saber como, ok, ¿qué fue? A ver, obviamente en un caso de que no se espere que el perro, el gato, lo que sea, pues tenga algún padecimiento o algo como que complique la cirugía, sino que se mueren, porque tocaba, o sea, era algo que les iba a pasar, ¿verdad? Pero sí es muy complicado y la parte uy, no sé, ese tema de rescatistas y veterinarios es Es complicado. una línea delgada entre el amor y el odio. Yo me tengo que mantener demasiado como en el margen porque yo trato de ver como los dos lados, ¿verdad? O sea, obviamente uno, bueno, yo no soy ni una ni la otra, ¿verdad? O sea, yo soy fotógrafa de animales. O sea, yo creo que tenemos que encontrar la forma de... Sí, yo siento, a ver, yo, digamos, cuando fui a territorio, ¿verdad? La primera vez, bueno, en realidad, sí, hablé con Álvaro, entonces él también me contaba ciertas historias y veterinarios y tal, y yo decía, para mí no hay profesional más, no, a ver, los médicos también los respeto mucho, pero o sea, digo yo, para mí los veterinarios son como, es que es magia lo que hacen, porque tienen o sea, no les habla. O sea, el perro no le dice, es que me duele aquí. Ajá. Camino bajo la lluvia. O sea, pero solo me pasa cuando llueve, ¿verdad? O sea, es como es algo tan, a Es mí. durísimo. No, y además se lidia no solo con el paciente, sino con el dueño, Por ¿verdad? Que es algo supuesto, muy o sea, complejo. exacto, o sea, son tantas cosas que yo creo que la gente no, es que la gente es imposible que lo pueda saber a menos que tenga un veterinario o un familiar que es veterinario. Cercano. O, sí, exacto, un veterinario súper cercano y que le cuente como ya intimidades de la práctica y todo eso, ¿verdad? O sea, si no, es imposible que, o sea, entenderlo, imposible. A ver, yo me acuerdo cuando yo conocí a Diego, yo como, ay, sí, es veterinario, y uno lo ve como, luego ya cuando, a los años, que ya tenemos 9 años juntos, yo digo, o sea, es que es un planeta entero de injusticias que les hacen a ellos, cosas que yo digo, o sea, necesitan demasiado apoyo, porque es algo muy pesado, ¿verdad? Pero asimismo, estoy totalmente segura que hay profesionales que también se pasan, ¿verdad? Con ciertas cosas. Hay de todo de ambos lados. Sí, o sea, que son súper puñales con el otro colega, ¿verdad? O sea, son un montón de cosas, ¿verdad? Que no dice, pero bueno, nos estamos desviando. Vamos a volver. Voy a tratar de mantenerme en el tema. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de lo que es rescate. Y bueno, genial, ¿verdad? O sea, porque sí, eso que vos decís de que de un tiempo para acá no habían exactamente como asociaciones, ¿verdad? Sino eran como personas que rescataban personas. Y sí, y digamos se sabía como, ay, aquella persona rescata a los perros, ¿verdad? Entonces es muy así. Yo también hace bastantes años que estuve, no me acuerdo cómo se llamaba, no era una asociación, pero era
como un grupo de chicas también que rescataban perros, ¿verdad? Y era, no me acuerdo dónde era que tenían todos, los ayudé con unas fotos. Y luego ya creo que hubo ahí unos conflictos, entonces, porque también pasa mucho, ¿verdad? Que dentro de las, digamos, vamos a decir asociaciones, aunque no fueran asociaciones, pero, o grupos de gente rescatistas, hay como también mucho, no sé, bueno, supongo que es al final porque somos humanos y entre humanos a veces hay Es conflictos. complicado, pero le voy a decir algo. Nosotros somos súper herméticos. En rescate somos mi mamá y yo y una voluntaria. Y eso que usted ve rescate así como todo grande y toda la tienda, todo lo hago yo. Y he, digamos, delegado cositas y así, pero nosotros vivimos una etapa difícil, en la cual era un grupo de voluntarios muy grande, y entonces, y trabajamos con muchas veterinarias, y de pronto la gente se tomó como atribuciones, entonces de pronto estábamos endeudados por muchos millones en muchas clínicas, porque de pronto habían miles de perros en las clínicas que no sabíamos. O sea, No. llegaban y metían los perros a escondidas. Entonces, bueno, sí le puedo decir que tuvimos unos años de dificultad, que yo digo, todo sirve en la vida porque de todo uno aprende, Sí. pero cuando, bueno, superada esa etapa, el rescate estaba ahí como medio inactivo, fue cuando yo llegué y me empecé a meter y demás, yo le dije, Maya, yo, si hay algo con lo que voy a hacer diferente, es si nosotros incluimos gente, es gente que se va a contratar para un fin específico y se va a pagar como un empleado, porque las asociaciones, ONGs, son como empresas, que eso es algo que, que es muy interesante. La gente cree que las asociaciones solo funcionan como por puro amor nada más, y esa no es la única forma de funcionar. No se puede, porque si no, financieramente no es sostenible a largo plazo. Entonces, si usted necesita a alguien para que haga una tarea en específico, hay que contratar a alguien, ¿verdad? Entonces, pero ya contratar a alguien es diferente porque estás en una posición de, ¿verdad? De jefe empleado, y este es tu trabajo y nada más. Uh-huh. Cuando son muchos voluntarios y empiezas a meter gente y todo el mundo opina y todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera, ahí es donde llega el desmadre. Sí, Claro, qué difícil. Y también es muy difícil. cuando, cuando algo se vuelve muy grande, también es tener ese control De todo lo que está todas sucediendo. las piezas que están ahí alrededor, ¿verdad? Y no me puedo imaginar qué congoja. Tiene que ser, o sea, sí, sí, y más darse cuenta como de lo que estaban haciendo las personas que uno dice, pero saben toque, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. al final es el nombre de ustedes el que estaba en Sí, eso, no, ¿verdad? muy difícil, pero bueno, yo, o sea, lo que siempre pienso es que esa es la sabiduría que uno adquiere a través de los años de trabajo, Por ¿verdad? Ese es supuesto. el aprendizaje y es Así. normal. Sí, sí, Es sí, sí, normal. sí, o sea, eso es lo importante, digamos, como aprender de eso y decir, bueno, que eso no nos vuelve a pasar, ¿verdad? Sí. O sea, Y buscar mejores formas de hacerlo. sí, 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 no, y de hecho eso que mencionas, qué interesante, porque bueno, igual eh, creo que, y yo pequé también con eso de no saber que se contrataba gente, ¿verdad? O sea, uno llega a pensar que, bueno, es voluntariado, y no me acuerdo, yo sigo un montón de asociaciones de rescate aquí, de otros lados afuera, ¿verdad? Y recuerdo que hay una, creo que es aquí, que algo dijo así como, recuerden que los que cuidan a los gatos y a los perros en la noche se les paga porque no sé qué tal, es el trabajo de ellos, y la gente no le gustaba porque decían, pero ¿por qué les están pagando? O sea, eso no lo hacen por amor, entonces, sí. No, Y no, es que la ahí gente no vive hacer, del aire. exacto, hacer esa explicación como de, ok, vean, son tantas horas, es hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? O sea, no es, o sea, a ver, no es estar en una, no estoy o sea, quitándole mérito a estar detrás de una compu, pero estar cuidando animales y enfermos y demás, o sea, es... No, imagínate, por ejemplo, ahora que nosotros compramos aquí la propiedad esta, yo tengo una muchacha y es una muchacha súper humilde, sencilla.
que es la que me está cuidando los perritos, está medio tiempo con nosotros, yo no le puedo decir a ella que me haga eso de gratis. Claro, O por sea, supuesto. jamás, digamos. Es gente que ya uno tiene que meter a trabajar en planilla, así en planilla. Y eso es todo un tema que uno puede hablar mil, porque en Costa Rica no hay cultura de non-profit. En Estados Unidos y en Europa sí. O sea, de lo que son las non-profit, organizaciones sin fines de lucro. Si usted ve en Estados Unidos o en Europa, hay miles y son enormes. O sea, uno busca y hay miles de campañas y reciben un montón de dinero porque incluso la misma población tiene la cultura de donar. O sea, usted busca con qué cosas se identifica y usted le puede donar lo que sea a la fundación que se le antoje, básicamente. Y son fundaciones, bueno, el ejemplo más cercano que yo le puedo dar es la Cruz Roja Costarricense. La Cruz Roja Costarricense es una organización sin fines de lucro. Ellos tienen personal, funcionan igual que una empresa, pero como le digo, es un tema muy cultural. No hemos, creo que, evolucionado tanto todavía acá a entender cómo funcionan las organizaciones sin fines de lucro, porque pensamos que todo es como gratuito y que tenemos que estar debiéndole millones a todo el mundo y no es así. No, y que todo el mundo tiene que dar las cosas gratis. No, jamás. Eso es algo No, que o yo, sea, por ejemplo, es yo así como, siempre bueno, que, el agua, la luz, bueno, todo. usted vio que yo le dije a usted con lo de las Sí, fotos, yo le dije, cóbreme, o sea, yo a nadie le pido nada gratis, yo sí, todo lo que hago lo pago porque yo digo, sí, uno puede bajarse, hacer un precio, donar algo, pero primero eso es voluntario, yo no puedo obligar a nadie a eso. Y segundo, es el trabajo de la gente, o sea, yo jamás puedo pretender que a mí alguien me regale algo. Y lo último, y eso lo he notado también, no me pasó con usted, pero sí me ha pasado en otras veces, es que cuando la gente regala algo, no siempre, hay excepciones, pero sí me ha pasado, no existe el mismo compromiso. Entonces hay gente que me dice, yo te regalo esto y me quedan mal, ¿verdad? Ah, ok, entiendo. Como que el servicio o la calidad No de es el lo que mismo. dan Exacto. no. No, pero te digo, no está hablando de usted, no está hablando de usted, pero sí me ha pasado con otras cosas Mm. que como que el proyecto quizás no es tan importante, ¿verdad? Porque no te estás recibiendo esa retribución económica y queda un poquito como ahí y entonces no se da el mismo servicio. Entonces yo a veces prefiero pagar con tal de que me traten igual que los demás. Por supuesto, sí. Bueno, ahora que lo mencionaste, bueno, a mí Silvia me escribió, porque, y lo voy a decir, Sí. cotizándome una sesión de fotos para este caso. De hecho, era como que no se pudo dar exactamente la idea, ¿verdad? Porque creo que ese día yo no podía, que iban a tener una actividad en Paz Ajá. Uh -huh, uh -huh. o algo así. Ajá. Era lo del Parque Romus, pero que usted Ajá. no podía. Entonces al final dijimos, no, hagamos otra sesión otro día. Uh-huh. Y pues yo obviamente, o sea, yo nada más no podía cobrar. O sea, yo dije, no, o sea, esto de ahí, no. Que igual, si otro fotógrafo lo cobraba, yo cero hubiera pensado como, hey, o sea, no, es el trabajo de uno, ¿verdad? Y todo bien. Y es súper personal. Y exacto, eso todo bien. Pero sí, yo, pues, no sé, no quería como ayudar de esa forma y más porque fue un caso que a mí me costó tanto verlo que yo dije, ok, perfecto, de esta forma sí puedo ayudar. Uh-huh. Porque, o sea, porque a mí seguir todo eso me partía el alma horrible. Uh-huh. Entonces, y ahí es donde, no me acuerdo quién me había dicho, porque yo le había contado en alguna conversación como, no, es que yo cuando veo perros atropellados o estas cosas así horribles que uno puede ver porque es como para generar conciencia, yo le dije, yo cierro los ojos, yo sigo, ¿verdad? Y me acuerdo que él me dijo, pero eso no está bien, porque, o Uh-huh. sea, se está como ignorando el problema. Y yo dije, totalmente lo entiendo, o sea, Uh-huh. pero a mí lo que me pasa es que es una impotencia de no puedo hacer nada.
o sea, yo entiendo que sí se puede, ok, se puede donar plata, cosas, lo que sea, pero llega un punto en que estoy hablando súper personal, ¿verdad? De que siento que no es suficiente. Sí, como que uno Entonces, dice, quisiera poder hacer más. exacto, como bueno, de sí, di la plata, pero no es suficiente. Ahí están todos ellos afuera, está pasando esto y esto. Entonces yo dije, bueno, ok, de esta forma, eh, fue algo muy bonito. O sea, yo de verdad, pues para mí fue un honor poder hacer esto, más porque era como ver el cambio Sí, tan grande. O sea, eh, es increíble. De hecho, el día que habíamos puesto para la sesión, mi asistente obviamente lo quería conocer, pero ese día no podía. Entonces yo fue así como de, ese día es el que viene, ¿verdad? Porque pues, ajá, pero, pero para mí, de verdad, o sea, no sé, yo creo que ver casos así, verlos por internet, ¿verdad? Y todo esto, y luego tener el perro al frente y ver ese cambio tan grande, uno se dice, no puedo trabó. creerlo. ¿Ah, se trabó? Ah, Yo sí te veo bien. no, ya volvió. Este, ay, no me estaba diciendo. Bueno, el punto es que sí, fue algo súper bonito. Te agradezco públicamente que me hayas escrito porque sí, de verdad fue muy bonito y entonces ahora sí, entremos En en, el tema. en el tema por el cual vamos a hablar. ¿Cómo fue todo así, detalles? La mayoría de las personas me preguntan cómo se dieron cuenta que existía este perrito en esas condiciones. Ok, vea, yo me di cuenta del caso de Ragnarok por un posteo que hizo una muchacha, que ahorita no me acuerdo el nombre de ella. O sea, yo estaba en la página de rescate así viendo y me aparece un posteo de esta foto que es la que se hizo viral, que es el Ragnarok amarrado en esa puerta de la casa donde él se le hacen las piernas como así, uy, ¿verdad? Y yo digo, híjole, o sea, como que fue, o sea, como que llamó mi atención y entonces leo el posteo y la muchacha dice que están buscando ayuda para ese perrito, que trataron de hablar con la dueña para que lo entregara, que no quiso, que habían ido con la fuerza pública y que la fuerza pública no había podido llevarse el perro, No, ¿verdad? Y es que entonces yo indignada, porque yo digo, qué inutilidad. Yo sé que usted no puede pasar a una propiedad privada, pero es que, perdón, usted se encuentra un perro en esas condiciones, en una casucha ahí, yo simplemente entro y me lo llevo. O sea, ¿cuál propiedad privada? O que si la ley, que no sé qué, o sea, se llega, lo entra y se lo lleva. Yo soy de esas, yo pienso así. Y entonces, como que lo que me recuerdo de ese momento era que me invadió como un sentimiento como de indignación. Yo dije, qué inútiles, yo, ¿verdad? Y entonces le escribí a esa muchacha y yo le puse ahí como muchacha, pero ¿cómo que no pueden hacer nada? O sea, simplemente vayan, agarran el perro y se lo llevan, ¿verdad? Y qué sé yo. Ese fue mi primer contacto con Ragnarok. Luego me escribe Alvin. Alvin es un señor rescatista de una fundación que se llama como Gremio Animal, una cuestión así. A mí Alvin me suele escribir pidiéndome ayuda para que le recibamos perros que él se encuentra, no sé en dónde, no sé cómo él le llegan a las cosas, pero él se encuentra perros en todo lado, casos terribles, y él me pasa pidiendo que yo se los reciba. ujú, Entonces me escribe Alvin con la misma foto y me dice, doña Silvia, este perro ya tenemos la denuncia, porque él a veces anda con alguien del SENASA. Entonces él mm, me dice, ya tenemos la denuncia, vamos a ir a decomisarlo. Y yo, buenísimo, me dice, ¿usted me lo recibe? Yo se lo recibo. Yo ya había visto posteos en redes sociales, ya como que se había hecho viral esa foto, y yo le dije, yo se lo recibo de una. Me dijo, buenísimo. Entonces ellos ya fueron con una persona al SENASA, ya fueron con una denuncia interpuesta y todo. Ese momento no estaba la señora
dueña del perro y dueña de la casa, el que apareció fue el hijo. Entonces, ellos simplemente llegaron, le dijeron, mira, bueno, aquí, ¿dónde está su mamá? Dijo, no, mi mamá ahorita no está, nos vamos a llevar el perro, y se llevaron el perro. Para mí ese momento es de mucho impacto, tal vez no sucedió nada así como de escándalo, pero me impacta pensar que fuera un adolescente el que tuviera ese perro viviendo en la puerta de su casa amarrado. Es como que yo digo, ¿cómo va a crecer ese muchacho? ¿Verdad? O sea, ¿cómo puede ser que tengas un ser vivo así en tu casa donde dormís y ni siquiera te mueva como nada? O sea, como, así, ahí está, lléveselo. O sea, como, ¿verdad? O sea, como un tema tan triste como de educación, de falta de sensibilidad, de valores, de humanidad, de tantas, una carencia de tantas cosas que yo pienso que los humanos deberíamos tener o caracterizarnos, ¿verdad? Porque es lo normal, me pareció como esa imagen a mí me queda grabada porque yo digo, no puede ser que esos sean los jóvenes que luego están saliendo al mundo, ¿verdad? A hacer, no sé, ni cómo, no sé. Sí, o sea, pero lo que a mí me hace pensar es lo normalizado que lo tienen, ¿verdad? O sea, posiblemente no era el primer perro que estaba Posiblemente así, porque si para él era así como, ay, sí, ya, todo sí. bien. No, y entiendo, la señora, que es la mamá, era la que no quería entregarlo y decía que era de ella. Y entiendo, bueno, esos ya son chismecillos de la gente de Ajá. la zona y así, pero me decían que como que la señora no quería que se lo fueran a decomisar y que si no lo iban a ir a matar. Eso me decían, me llegaban mensajes diciéndome eso. Yo no sé, ¿verdad? Que la Pero al señora ya final lo iba a ir a desaparecer y yo no sé qué, porque para que no se... Y hay gente así, hay gente que con tal de que no les lleguen a quitar el perro, los desaparecen, ¿verdad? qué espanto. Entonces, por eso fue como de actuar muy rápido, se puso la denuncia y Alvin fue, lo decomisó y se lo llevaron. Y ¿Y ya cómo, nos lo trajeron a nosotros. y Así fue el cómo, rescate. perdón que te interrumpí, todo seguir Ajá. interrumpiendo, que todo el mundo me acepte interrumpiendo a gente. ¿Cómo funciona eso, digamos, de un decomiso? El Es, decomiso primero requiere de una denuncia ante el SENASA. Esa denuncia se puede poner vía digital desde la página del SENASA, pero tiene que tener firma digital. ok. Y si no, tiene que ir a la oficina más cercana. Y ahí pone una denuncia usted, pone como la persona a la que va a denunciar, la información que tenga y luego tiene un espacio grande en el que usted escribe como toda la situación. E incluso creo que uno puede también adjuntar fotos o videos o así. Porque, o Entonces, sea, ¿sí conocían entonces a la persona porque se denunció directamente a esa señora o...? los vecinos ya sabían el nombre de esa señora. Ah, claro. Entonces sí se pudo poner la denuncia. Ahora bien, hay miles de denuncias. Sí. No se atiende llamados así tan rápido. Pero Alvin anda con alguien del SENASA, ¿verdad? Entonces, si usted es amigo ahí de alguien, Sí, 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 puede lograr que eso sea más rápido, uh-huh. ¿verdad? Bueno, qué dicha que se pudo hacer algo en este caso, ¿verdad? Porque estoy totalmente segura que hay muchos en los que no se llega a tiempo, ¿verdad? No, no, de O fijo, de sea, fijo. entonces vos lo recibís y o sea, vos solo habías visto esa foto, ¿verdad? O sea, Ya llega a la bodeguita Mi Mascota, que es donde recibimos a Ragnarok, que es donde están nuestros perritos en ese momento. uh-huh. Y bueno, ya lo reciben los doctores y toda la cuestión. Yo en estos casos, para mí un factor súper importante es la edad. ¿Por qué? Porque si es un perro de mediana edad, hijo, o más joven, así, tiene como más posibilidades de salir adelante, obviamente. Y luego ese estado de desnutrición era tan, ves que yo he visto perros desnutridos, en serio, muchos,
pero es que eso era algo ya como no compatible con la vida. Yo no sé cómo se movía, tan siquiera, no sé, ¿verdad? O sea, ese perrito, o sea, Ragnar no se podía ni levantar, él tenía las piernas así hacia adentro, no sé cómo explicarlo. Entonces, a mí me preocupaba porque yo ya sé que ese estado de nutrición puede acarrear un montón de problemas ya orgánicos y sistémicos renales, sobre todo, ¿verdad? Entonces yo tampoco voy a ir, yo hago un examen renal y el perro literalmente está al borde de la muerte, ¿verdad? También hay que, bueno, ¿qué hago? Entonces yo dije, bueno, aquí haciendo todos los exámenes que se puedan, perfil renal, perfil hepático, ultrasonidos, todo para ver como globalmente qué hay, ¿verdad? Y con qué podemos actuar, trabajar. Entonces sí, a él se le hizo de todo. El examen que salió alterado, bueno, él salió positivo a Ehrlichia, ¿verdad? Que la Ehrlichia también puede desencadenar problemas renales más si ha tenido Ehrlichia desde hace mucho tiempo. La Ehrlichia parece inofensiva, pero puede ser fatal. Y salieron los exámenes renales bien alterados, bastante alterados. A mí eso me preocupó mucho, pero el perrito, bueno, Ragnar tenía de 3, 4, 5 años. Él estaba dentro de su estado como muy alerta. Entonces a mí eso fue como un buen indicio de, bueno, veamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces, eso sí, salimos corriendo a Vicovet. En Vicovet hay un doctor que se llama, no, fue Vicovet, creo que fue Vicovet. Hay un doctor que se llama el doctor Rodas de NephroCare. Él es especialista en el área renal y sí fuimos directo a él porque ya esa injuria renal no es de un médico como general, es más de un especialista. Y entonces él fue como el que nos dio luz, porque él dijo, bueno, sí está afectado, pero podemos empezar con tratamientos y cuestiones y a ver si logramos como revertir un poquito, ¿verdad? La injuria renal que Ragnar tenía. Y de paso ofreció consultas a Ragnar de por vida. Él ofreció eso a Ragnarok. De hecho, él ahorita actualmente ha tenido consultas con él y él no cobra nada. Entonces ese fue el primer ángel, por decirlo de alguna manera, que apareció. Y ese día, ahí ocurrió algo importante ahí en Vicovet, fue que cuando ya venían de regreso a la clínica, bueno, iban a pagar, no sé qué, estaban José Pablo y María José ahí en Vicovet con Apolo, ¿verdad? Y entonces me escriben a mí las chicas de la veterinaria y me dicen, Silvia, vamos a pagar, esté atenta porque usted tiene que hacer el depósito, yo tengo que depositar a la clínica. Yo, ok. Y entonces en eso me dicen, no, Silvia, una muchacha pagó toda la cuenta. Y yo, ¿cómo? Y me dicen, sí, y esa fue María José, ¿verdad? Entonces fueron ellos dos, como que vieron a Ragnarok y fue así, como que empezaron a llorar, ay, no, y impactados, ¿verdad? Y no, o sea, ellos pagaron y como que hicieron así, un clic con el perro como momentáneo y ellos le dijeron a las chiquillas de la bodeguita como no, o sea, nosotros queremos seguir sabiendo, hasta queremos adoptarlo, fue así como ya, ¿verdad? O sea, si se recupera queremos adoptarlo y queremos saber más de él y vamos a ayudar y no sé qué. Ese fue el primer contacto de María José y José Pablo con Ragnarok, que fue realmente desde el puro inicio. O sea, ellos vieron a Ragnarok desde el inicio hasta ahora, ¿verdad? Y desde ese día también como que se sumaron al equipo de ayuda, porque ellos ayudaron de mil maneras, que aquí te voy a ir contando. Pero en ese día nos pagaron ellos esa cuenta de Ragnarok. De igual manera, y yo lo digo de manera súper transparente, nunca había visto un perro que generara tantas donaciones en cuestión de minutos. O sea, fue una cosa así de verdad, que al final nada sobró, porque, o sea, si no era para él, era para otros, pero igual el caso de él, la inversión fue altísima, o sea, altísima fue la inversión de... Un toque que es que, bueno, a los que están viendo, que ven que estoy como pegada aquí, es que Vicente está compartiendo la silla conmigo, porque
Me voy a acomodar bien, ya. La inversión de este caso de Ragnarok fue súper alta. No tengo un dato Pues, exacto porque digo, yo perdí la cuenta, pero fueron más de 2 millones de colones solo en él. sí, 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 Más, de bastante fijo, más. segura. Entonces, bueno, Ragnarok se va a la clínica, ya él quedó ahí internado en la bodeguita, las chiquillas y todo el mundo cuidando de él y todo, ¿verdad? Entonces, bien, primero, cómo subirlo de peso, ya estaba con la medicación y para todo el tema renal, y bueno, ahí empieza todo el proceso de Ragnarok, ¿verdad? Llega un momento en el que, bueno, él desde que llegó, como te dije, tenía erliquia, estaba también con el tratamiento de la erliquia, pero de que llegó tenía los parámetros hematológicos, digamos, lo que es como las células de la sangre, Ujú. de los glóbulos rojos muy bajo. Y las plaquetas también, que eso es un signo típico del hemograma de paciente con erliquia. Pero también de un perro súper desnutrido y en el estado de él era como Claro, no se obvio. podía saber como qué estaba causando Sí, qué. el nivel de anemia era súper obvio. Yo he tenido perritos que llegan con hematocritos así súper graves, críticos, que ya donde uno empieza a alimentarlos y a engordarlos y todo, solito empieza a corregirse, ¿verdad? Entonces ese era como yo dije, no, esto ahorita está así, pero esto en cuestión de un mes va a mejorar muchísimo, ¿verdad? Esa era mi tranquilidad, Ujú. según la experiencia de los casos que hemos tenido. De hecho, de entrada no hicimos la transfusión. La primera transfusión se hizo hasta después, porque él estaba como ahí. Yo siento que él era como un muerto en vida. No sé No. por qué no se había muerto, no sé, pero como que donde le empezamos a dar cariño de tratar de engordarlo y todo, fue donde de pronto hacíamos hemogramas de control y los parámetros más bien para abajo. O sea, como que, vamos a ver, fue como un periodo en el que él llegó, estaba como súper bajo, como que los primeros 15 días empezamos a ver algunas mejorías, subió un poquito, yo vamos bien, pero de un día para otro me escriben las chicas y me dicen como, Ragnarok está como decaído, como así, como decaído, no come como normalmente come, hagamos un hemograma. Hacemos un hemograma y ya empiezo a ver yo que esos parámetros empiezan a bajar así, pero como drástico, o sea, como caída, como de caída libre. Yo, ay, pucha, ¿verdad? Entonces ahí es donde hacemos la primera transfusión que le hacemos a Ragnar. ¿A cuánto tiempo fue, digamos, esta primera ¿Qué transacción? tendría él de haber sido rescatado? Como un mes y medio, tal Ujú. vez, de haber sido rescatado. O sea, él iba como subiendo de peso. De hecho, él llegó pesando 13 kilos. Este, Kilos. un perro Y gigante es enorme. ajá, que debería pesar entre 30 y 35, imagínate. Sí, Llega no, pesando él es 13. Es enorme. enorme. Sí. Logramos subir como a 15 por ahí y se quedó estancado. Y publicamos fotos y yo me acuerdo que la gente nos escribía como, ay, bueno, la gente a veces medio así, ¿verdad? Como, ay, él no se ve tan bien, no está engordando mucho, se ve como igual, como que no mejora. Sí, yo ya ahí estaba un poquito preocupada porque yo decía, qué raro, ¿verdad? Está como estancadillo, los hemogramas no están bien, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya empezamos como a hacer las primeras transfusiones, que digamos, las primeras transfusiones tenían una distancia entre una y otra como de 15 días, digamos, nos duraba más o menos eso, unos 15 días bien y otra vez volvía a bajarse los parámetros del hematocrito, ¿verdad? Entonces, ya yo empiezo a entrar como en crisis, te digo que fue muy desgastante desde el punto de vista como emocional, porque es como esos casos en los cuales la gente espera mucho, ¿verdad? Y uno está como de líder. Y tuve como una etapa en la que como que el doc
que estaba viendo el caso de Ragnarok, tampoco me daba muchas luces. No sabía, como que yo no sabía hacia dónde ir. Entonces, me decía, mira, Sil, es que ya puede ser que tenga un problema de médula ósea, ¿verdad? De producción de células. Y Ujú. eso puede ser por varias causas. Puede ser la misma Ehrlichia, puede ser un cáncer, puede ser una, ¿verdad? Varias cosas, no sé. Entonces, luego también había otra teoría, que era la de que el vaso, el órgano, el vaso, estuviera como secuestrando células, que eso es algo que puede pasar. Y de hecho, en muchos casos se retira el órgano y se corrige el problema. Que de hecho nosotros en Rescate tuvimos una vez una perrita con Ehrlichia también, con los plaquetas y el hematocrito por el suelo, retiramos el vaso y apenas retiramos el vaso, claro, el vaso era enorme, estaba secuestrando todas las células y apenas retiramos el vaso, ya, ¿verdad? Mejoró. Entonces, ellos me decían, de ahí, la doctora Vale y Nimrod me decía, Di, podríamos quitar el vaso, a ver qué pasa, ¿verdad? Me dicen, el tema es que con esos valores, obviamente, no hay oxigenación correcta para una cirugía. Entonces, el riesgo de muerte es casi como que comprarse los números de la rifa, es como ir al matadero, básicamente, ¿verdad? Pero yo ya estaba en un punto en el que yo decía, tengo que tomar una decisión porque si no, se me va a morir Ragnarok. A todo esto, ya las transfusiones no eran cada 15 días, empezó a reducir ese lapso y eran cada 2 días. ¿Me ¿Qué? explico? Cada 2 días el perro ocupaba una transfusión porque subíamos con la transfusión como a 13, 15 y en cuestión de 48 horas estaba en 5. O sea, te digo que si baja más de 5, ya no hay sangre, ya es agua. O sea, ya no hay sangre, ya no es compatible con la vida prácticamente. Es más, no entiendo cómo vea, usted lo iba a ver, el hematocrito en 5 y el perro caminaba normal. Nadie sabía cómo se movía en ese estado, digamos. Eh, pero ya era muy estresante, hasta desde el punto de vista económico, porque cada transfusión es cara. El banco de sangre no tenía las suficientes unidades de sangre que necesitábamos para Ragnarok, que era negativo. Entonces había que andar buscando perros y llamando a todos los bancos de sangre a ver dónde había una unidad y quién la iba a traer. Ay, no, bueno, o sea, yo de verdad estaba muy estresada. A mí me escribían, Silvia, Ragnarok no está bien, necesitamos más unidades de sangre. Entonces yo publicaba, entonces gente me escribía y yo aquí con el WhatsApp y el teléfono, yo tratando de conseguir, bueno, mucho estrés. Ahí María José y José Pablo tuvieron un papel muy importante porque ellos se movilizaron un montón, fueron a traer varias de esas unidades de sangre, incluso nos ayudaron a conseguir gente para donantes. O sea, yo lo digo ahorita así, muy resumido, pero para mí fueron unas semanas como que yo decía, ¿ya qué hago? Llegó un punto en el que le dije a mi mamá, o sea, ya estoy llegando a un punto en el que yo no sé si lo vamos a tener que dormir, le dije, porque yo no quiero que él un día en la noche con un hematocrito del 4% se muera ahogado o algo así feo, me explico, o sea, yo no quiero que él tenga una muerte así, porque si él seguía con esos valores, sí iba a morir así, o sea, una noche me imagino no hay suficiente oxigenación en el cuerpo y se muere de una forma fea. Entonces yo llegué a un punto en el que dije, yo trato siempre de ser objetiva, ¿verdad? Y no llevarme tanto por las emociones. Digo, si esto sigue así y no hay como una solución, vamos a tener que dormirlo. Pero yo no quería, o sea, como que yo decía, no puedo, no sea, puedo. vos tenés el privilegio de que sos médico, ¿verdad? Entonces sí Ajá, tenés un poquito de luz de, ok, puede ser esto y esto y esto, o sea, puede pasar esto y esto y esto y esto. pasarme el cargador, se me va a apagar. Ah, yo, perdón, me estoy pidiendo el cargador a mi esposo. Uy, mira, Bueno, sí, entonces yo decía, no, o sea, pero hay como algo en mí que siempre me ha caracterizado y es que soy como muy necia.
yo soy como necia. Y como que cuando me centro en que quiero algo, yo digo, tengo que lograrlo, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, no, voy a hacer esto último. Y así me iba, ¿verdad? Y entonces, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, esto sí, Ajá. claro, me voy a preguntar. A todo eso, ¿qué te dijo tu mamá? Ella me O dijo, sea, en no, general, digamos, mi como mamá que te siempre es pareció la el que caso siempre y me dice, todo. si hay que, mi mamá es la que siempre me dice, si hay que dormir un perro, se duerme, usted tranquila, pero con este caso ella era como todo lo contrario. Ella me decía, no, Silvia, no, hay que seguir, como hay que seguir intentando. Ella me metía como esa presión, me decía, no, hay que seguir intentando, hay que ver qué hacemos, consiga no sé qué, pregúntele a no sé quién, ¿verdad? Y yo decía, no, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, ella fue todo lo contrario, ella siempre es como, si tenemos que dormir un perro, lo dormimos. Usted tranquila, estamos haciendo todo lo que podamos, pero con Ragnar fue todo lo contrario. Fue como, no, siga, tratemos, ¿verdad? Entonces, cuestión que yo dije, bueno, vamos a operarlo, vamos a quitarle el vaso, ¿verdad? Esto lo decidí con la doctora Valeria y el doctor Nimrod. Eran decisiones muy rápidas porque a todo esto estábamos en simultáneo haciendo transfusiones cada 2 días, cada 40 horas. Entonces era o actuamos o se muere. Sí, o si no hacían la cirugía, había que coordinar una transfusión. Ay, exacto. Sí, Entonces, bueno, ajá. y cuando estaban con todo este caso de él, ¿no tenían otros casos? O también, porque me imagino que Sí, toda la está, veterinaria llena de pero perros. exacto, entonces Sí, no sí, es sí. solo como para que los que nos están escuchando tengan como un panorama, ¿verdad? Que no es nada más, ok, tengo esto y esto es mi única preocupación en la vida, No, no. no, toda la veterinaria llena de perros de nosotros. ¿Verdad? Entonces yo dije, bueno, operémoslo. Entonces ya estaba todo coordinado, teníamos, ahora hay una técnica como más tecnológica con un instrumento para retirar el vaso, no es manual, porque para retirar el vaso hay que ir cerrando un montón de vasitos sanguíneos que se conectan con el vaso, entonces hace que sea, y eso se hace manual. Entonces es una cirugía un poquito más larga, pero ahora hay como un instrumento que usted lo hace como cauterizando y lo retira como en 10 minutos. Entonces conseguimos la doctora que hace esa cirugía. Conseguimos un anestesiólogo super top, que era el que iba a llevar la anestesia para el mejor protocolo anestésico y que a ver si no se nos moría. Y ya todo estaba, incluso con la clínica, íbamos a hacer esa cirugía como a las 6 de la mañana. El personal iba a entrar más temprano y todo, íbamos a hacer esa cirugía así como de madrugada, como algo así, todo coordinado. Y ahí me entra un mensaje del doctor Randy de Geriovet en la noche, antes de esa cirugía. O sea, yo ya me iba a dormir, ya me iba a dormir. Y me entra un mensaje, Randy me dice, hola doc, él había estado siguiendo el caso. El doctor Randy, para ponerlos en contexto, es de Geriovet, una clínica que está ahí en Curridabat. Ellos atienden muchos perritos geriátricos, pero en muchos casos con temas de cáncer y como cosas así medio raras, leucemias y cosas así. Entonces él está muy familiarizado con enfermedades en lo que es la médula ósea. Entonces me dice, mira, ¿por qué le vas a sacar el vaso? Así. Y entonces yo le digo, de ahí, porque ya no sabemos qué hacer y eso fue lo que me sugirió los otros doctores. Y me dice, y me manda un audio y me dice, es que vea esto, no sé, toda una explicación médica ahí y me dice, yo lo recomiendo. Se van a equivocar y además se les va a morir el perro. Podríamos, entonces me dice, es que deberían de hacer esto y esto y esto. Entonces yo digo, bueno, no, ok, le digo, vea, ya era la segunda vez que yo hablaba con él de Ragnarok. Entonces le digo, vea, yo puedo cancelar esa cirugía ya mismo. Le digo a todo el mundo que vamos duerman. a abortar la misión. Pero atiéndame al perro usted. Entonces le digo, porque yo ya no sé a dónde ir, no sé a quién preguntarle, yo ya no sé qué hacer. Le dije, entonces yo se lo llevo mañana mismo, le llevo al perro a su clínica
le pago lo que haya que pagar, no me importa, pero ayúdeme. Y entonces desde ese momento entra Randy. Y Randy fue el que empezó, hizo unos frotis de médula ósea, que gracias a Dios los pudimos hacer sin anestesia, entonces no hubo que anestesiarlo. Mandamos a hacer un PCR de reliquia, a ver si la reliquia todavía seguía en el organismo. Entonces, bueno, descartamos que hubiera un tema cancerígeno. Bueno, a todo esto se canceló la cirugía. Yo con toda la pena del mundo tuve que escribirle a los doctores, yo dije, ya no, ¿verdad? Y bueno, fue el doctor Randy realmente quien nos orientó más hacia un diagnóstico y entonces ya nos dimos cuenta que la reliquia ya no estaba, pero hizo estragos. Entonces, básicamente causó una aplasia medular, que lo que significa es que la médula ósea prácticamente está dormida, o sea, no produce células. No produce células y pues ahí lo único que uno puede hacer es un trasplante, ¿verdad? O sea, no hay mucho futuro. Realmente con un diagnóstico así es imposible vivir de esa manera. Y más con esos valores hematológicos que Ragnarok tenía, ¿verdad? Que ya eran de riesgo de muerte. Entonces, esa misma noche que yo cancelé la cirugía, devolviéndome a la conversación con Randy, me escribió otra persona, pero yo digo, esto está lleno de cosas raras, que yo digo, ¿cómo aparecieron esas personas? No sé. Así es la vida. Así es la vida. Me escribe una muchacha de una fundación, ni sé cuál, porque nunca me dijo, yo soy de una fundación, me dijo, vea, nosotros una vez tuvimos un caso así, similar, hace como 5 años. No producía células, tuvimos que hacer un montón de transfusiones. Hay una doctora, la doctora Priscila Ortiz, que hace trasplantes de células madre. Ella es la única que lo hace. Le voy a pasar el número, escríbanle a ver qué, ¿verdad? Y yo, buenísimo. Y me dijo, sí fue caro, pero en ese momento ellos lo hicieron. Y la perrita hoy en día vive y está felizmente adoptada. Entonces yo dije, bueno, ahí mismo me pasan el WhatsApp, le escribo a la doctora Priscila. Y yo, doc, vea, le mandé un audio, yo qué pena que era súper de noche, yo qué pena que escriba a esta hora, pero le conté todo resumido en 1 minuto. Y me dice, sí, claro, yo puedo ayudar. Me dice, vea, el único tema es que yo vivo fuera del país, ella vive en Estados Unidos. Me dijo, pero esta semana estoy viajando a Costa Rica. Y yo, oh, no puede ser, a mí se me pone la piel de gallina porque yo digo, ¿cómo? O sea, la verdad nunca viene a Costa Rica y venía a Costa Rica, o sea. De hecho, yo creo que esta fue la que nos hizo con la perra que nosotros teníamos antes, que también tuvo un problema y se le hizo el tratamiento. Sí. No, no sé si fue no me acuerdo exactamente qué era, pero okay, sí. Es que, vamos a ver, hay dos cosas. Hay trasplante de médula ósea y hay trasplantes de células madre. Era de células madre, como que agarraba algo ahí. Yo estuve ahí, de hecho, yo tomé fotos y todo porque era una cosa, ¿verdad? Y sí, acabo de ver el Instagram de ella y sí, es ella. Ella es la única que lo hace. No es es mucho más efectivo un trasplante de médula ósea, pero esos son muchos miles de dólares más y no se hace en Costa Rica. El trasplante de células madre tampoco es común en Costa Rica, pero ella sí lo hace. Entonces, bueno, igual digamos, hay muy altas posibilidades de recuperación. Entonces, bueno, ella, bueno, pasó una semana, en esa semana fue súper estresante porque era sostener a Ragnarok a punta de transfusiones y nosotros corriendo acá, ya que la sangre, que sí hay, que no hay. Ya un punto en el que ya las habíamos agotado, las de todos los bancos no habían. Entonces, bueno, había que conseguir una también adicional para, mientras hacíamos el trasplante de células madre, hacer transfusión también. Entonces, bueno, ya coordinamos todo el tema del trasplante, se consiguió un donador,
tuvimos varias opciones de donadores, un montón de gente se ofreció, pero para los que preguntan estas cosas, habían algunas características muy básicas que hay que tener, digamos, para que pudiera ser donador, tener de cierto peso en adelante, por lo menos más de 15 a 20 kilos, una cosa así. Lo del tipo de sangre no era muy relevante. Sí tenía que estar, digamos, bien de peso, un hemograma obviamente normal, obviamente sin erliquia y sin nada de eso, ¿verdad? Y o sea, un paciente sano, bien alimentado y sano, y ya. Y no es ningún procedimiento que pone en riesgo la vida del donador, ni nada cerca de nada de eso. Pero la gente era como, ¿y eso qué significa? Y mi perro se puede morir. Y yo, no. O sea, un procedimiento súper sencillo, súper sencillo. De hecho, o sea, la extracción de células madre se hace de la grasa como tipo una liposucción, con unas agujas como de liposucción. Es igual una liposucción, literal. Así se hace la extracción de células madre, porque hay células madre en el tejido adiposo, y eso es lo que se pone luego en la médula ósea, que es donde se producen las células, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer esas células madre? Se van a diferenciar en todos esos tipos de células que la médula ósea no puede producir. Por eso se llaman células madre, porque tienen esa capacidad de diferenciarse en cualquier célula del cuerpo, ¿verdad? La que el cuerpo necesite, básicamente. Lo que se llama como que son totipotenciales, o sea que se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula. Entonces, eso se pone ya en la médula ósea, que eso es dentro del hueso, ¿verdad? Porque a veces la gente confunde médula ósea y médula espinal, es diferente. Digamos, la médula ósea es lo que está dentro del hueso, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? En el centro. En el centro del hueso, ajá. Ahí es donde se producen las células de la sangre, eso se llama médula ósea, y ahí se ponen esas células madre. Eso se logró hacer sin anestesia. Gracias a Dios, Ragnarok se portó súper bien, ese perro ni se movió, nada, o sea, como que él quería vivir. Ay, sí, eso es lo que hace rato te quería decir, como qué increíble porque, a ver, no sé si aplica un poco esto, pero bueno, voy a hacer una comparativa como muy extraña. Mi abuelo tiene 98 años y él es, o sea, uno lo ve y uno dice, está mejor que nadie, ¿verdad? Y yo me acuerdo que una vez yo le había preguntado como, bueno, pero ¿cómo, o sea, cómo hace usted para estar tan bien, verdad? Es que yo tengo ganas de vivir. Entonces, Wow. es eso de, ajá, exacto, total. Y porque, me imagino que hay casos donde uno dice, todo está para que el perrito viva, pero no se salva y tal. Exacto. Y es como eso, ¿verdad? O sea, es la actitud, o sea, ese perro, a ver, los 2 días que vino aquí, yo lo veía y yo decía, o sea, es que está disfrutando todo. Pero él era así, incluso estando súper mal. O sea, incluso estando súper mal, a mí las muchachas de la veterinaria me decían, es que él siempre está como alegre, siempre es como feliz, el perro siempre se le quiere parar a uno y siempre de esa cara como de, no sé, o sea, nunca fue como ese perro. Usted ha visto que siempre muchos perros tienen como sus mates raros. El cero. O sea, él era un perro feliz desde que se estaba muriendo, básicamente. Entonces, o sea, y esos procedimientos que requerían anestesia, que era como el miedo de todo el mundo, él los aguantó sin mayor problema, digamos. Entonces, bueno, ya ocurrió eso, el trasplante, todo perfecto. Ahora, no era que a partir de ahí todo brillaba, no. Sí, Porque vamos a ver, el que esas células logren diferenciarse en el organismo tiene que ocurrir un proceso. Puede tardar hasta un mes en verse reflejado, digamos, el trasplante, ¿verdad? Entonces, sostener a Ragnarok ese mes post-trasplante todavía significó varias transfusiones. Ajá. Y las mismas carreras de andar consiguiendo sangre hasta que llegó un punto en el que por fin un día como que ya empezó a subir de a poquito,
así a poquito, a poquito, a poquito. Donde ya, digamos, ya no hacíamos transfusiones cada 3 días, sino que pasó como que a una semana, hasta que ya después, un momento en el que ya no necesitamos hacer más transfusiones, ¿verdad? Y empezamos a esperar a que simplemente el trasplante hiciera ahí, ¿verdad? Su efecto, que esas células empezaran a producirse. Y ahí empezó a mejorar, a mejorar. De hecho, llegó como a 25 por ahí el hematocrito, que está todavía en rango de anemia, pero Pero mucho ya es mejor. compatible con la vida. Ya es compatible con la vida, o sea, el perro puede vivir así, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que sí seguía muy bajito eran las plaquetas. Las plaquetas siempre estuvieron muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas, que eso sí es peligroso porque todo el tema de la sangre es muy líquida, no coagula, ¿verdad? Entonces es complicado. Ahí se trabó. Entonces, bueno, ya te digo, ya estamos muy avanzados en el proceso de Ragnarok. Ya para este entonces Ragnarok ya pesaba 25 kilos por ahí. Como que luego empezó a subir de peso también, ya como que logramos que, ¿verdad? Nos costó mucho recuperar la piel porque la piel de él venía con demasiadas llagas y moretes. Era como un Cristo. Eran como llagas y moretes, sí, porque imagínate que esa sangre de él no coagulaba. Claro, claro. Entonces se llenan de moretes. Y muchas llagas, y él también tenía ácaros, pulgas, todo esto, ¿verdad? Que causa también mucha dermatitis, alergia y todo, ¿verdad? Entonces, tuvimos que darle un alimento de Virbac Dermatology carísimo para que lograra empezar a mejorar la piel, porque ningún alimento le caía bien. Claro. Luego había una parte digestiva también muy complicada, porque son perritos que han estado, ¿cómo se dice en español? Starving, o sea, muriéndose de hambre durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente, imagínese cuando usted pasa horas sin comer y come y le da acidez, ¿verdad? Imagínese él, o sea, ese perro seguro no tenía ni estómago. ¿Quién sabe? O sea, porque, a ver, si uno se pone a pensar, algo tenía que comer, ¿verdad? Sí, o sea, yo supongo, o sea, no sé, no, muy o sea, poquito. sí, pero me refiero, no sé cuánto, o sea, o si es posible que un perro pase meses sin comer absolutamente nada. Se moriría. Ajá, exacto. Entonces, algo tenía, algo comía o algo le tiraban ahí de vez en algo le cuando. tiraban o él encontró ahí, no sé, algo y, ¿verdad? Sí. Entonces, pasar de eso a tener sus comidas diarias, Sí. ¿verdad? Ya solo con eso, o sea, es un cambio increíble que el cuerpo también se tiene que adaptar también. Y de hecho llegó un punto, bueno, ya cuando ya el trasplante empezó a surtir su efecto y todo, él estaba súper bien de la piel y ahí ya la gente no estaba tan Ragnarok, ¿verdad? De pronto nos caen todas las plagas, ¿verdad? Porque él estaba súper bien, la piel súper linda y se le va pegando un hongo, ¿verdad? Y ese hongo, los dermatofitos se le pegaron. Entonces, claro, muy fácil de contagiarse esto porque hay otros perros en la veterinaria que tenían dermatofitos y eso es de súper fácil contagio y más en pacientes con una inmunidad súper deprimida. O sea, ahí el hongo hace fiesta. Es como, uy, este es el que yo quiero agarrar, ¿verdad? Entonces él se llenó de hongos, pero se le hizo horrible. Nosotros subimos unas fotos, me acuerdo, cuando eso sucedió y él tenía unos moretes gigantes de la rascada, ¿verdad? Porque él se rascaba, se le volvía a caer el pelo y además se le hacía un morete porque no hay plaquetas para coagular, entonces se rompen los vasos sanguíneos y se ve de la sangre ahí, ¿verdad? En un morete, un hematoma básicamente. Entonces él se llenó todo de hematomas y fue como un retroceso porque luego como que los hemogramas volvieron a bajar un poquito, digamos, estábamos como en 25 y volvieron a bajar como a 15, 16, o sea, no eran mal como antes, pero sí, ¿verdad? Qué raro, nosotros como, yo preocupada porque yo decía, es que no debería, ¿verdad? O sea, no debería pasar esto.
Y bueno, acudimos a Randy nuevamente y conforme fuimos tratando el hongo, ¿verdad? Que eso se trata de un medicamento oral ahí que se da por un periodo prolongado, seguimos suplementando con hierro y demás. Él se empezó a recuperar ya del honguito y digamos que se quedaron por ahí estables los parámetros hematológicos como en 20, pero nunca más volvió a subir más que eso. O sea, se quedaron como ahí. De hecho, cuando ya lo dimos a él en adopción, estábamos así, como que él ya se había recuperado de su piel, estaba mejor. De hecho, todavía tenía como algunos peloncillos, que es cuando usted le tomó fotos. Ahorita le está mucho más guapo que en ese momento porque ya le creció más el pelo. Pero el hematocrito se quedó ahí, como estancado. Entonces, yo, bueno, dije, hay que dar a Ragnarok en adopción. ¿Por qué? Porque en todos estos años de trabajo he logrado ver que hay pacientes que uno llega hasta cierto punto, pero como que terminan de levantar y de recuperarse ya en un hogar. O sea, ya donde están recibiendo toda la atención, todo el cariño, todo el alimento bueno y todo el amor, y no metidos en un cuarto en una clínica, ¿verdad? Que esa era la situación de Ragnarok. Estar en el baño de la clínica, que era como el cuartito, bueno, ya no era un baño, eso es como un lugar que dejaron para perritos de nosotros, que era como amplio, donde él podía estar tranquilo, sin que nadie lo molestara, aislado de otros perros, y él estaba bien ahí, pero ya no, como que no avanzaba, o sea, ya era como momento de que yo dije, no, ya es como que ya no me toca a mí, o sea, siento que ya le toca a María José y a José Pablo, pues ya quedarse con Ragnar, ¿verdad? Entonces era raro porque yo decía como que, sí, yo quiero obviamente que él se vaya a una familia, pero no quiero como dejarlo ir. Yo decía, pero no es mío, ¿verdad? Ni es del... yo decía, pero y no es de rescate animal tampoco, o sea, el perro tiene que seguir ya su vida, decía yo. Entonces yo llamé un día a María José y yo, vea, no, yo creo que ya Ragnarok se puede ir, le dije, es que ya nosotros no estamos haciendo nada que ustedes no puedan hacer en casa o incluso hasta mejor lo pueden hacer ustedes, porque ustedes le van a dar buen alimento, lo van a chinear más, todo. Bueno, entonces de ahí fue cuando yo le escribí a usted para lo de las fotos, porque yo decía, bueno, yo quiero antes de dejarlo ir, captarlo en imágenes con las que nosotros podamos recordar esto para siempre. Y ahí hago una acotación. Yo siempre, no sé, tengo rato de seguir su página y así, y no es por la huevos, sí, pero, o sea, siempre, o sea, de verdad, yo nunca he visto fotos más chivas que las suyas, Rebeca. De verdad, qué talento, porque qué bárbara, o sea, impecable. Linda. Y yo dije, si tengo que pagar $400, los pago, no me importa, pero me encantaría poder tener fotos de Ragnarok, digamos, suyas, ¿verdad? Y no es que los demás perros que tenemos rescatados no nos importen, obviamente, pero es que la historia de él simplemente movió demasiados corazones. Entonces, pues, y el mío, o sea, y fue impactante todo el proceso, toda la historia, todo lo que pasó en el medio. Entonces yo quería fotos de él y fotos así, pero como que usted las vea y usted diga, wow. Y bueno, entonces, sí, surgió, por eso fue que yo le escribí a usted y planeamos la adopción de Ragnarok en el parque de Romos. Sí, era lo de la adopción. Sí, porque yo dije, un montón de gente va a querer verlo. Entonces, por eso fue que lo hicimos ahí, como para que gente que seguía el caso pudiera pues ir a verlo, conocerlo, tomarse fotos. Grabamos ahí ese día varias cosas del documental que va a salir, porque, bueno, no se imaginen una película de 1000 horas tampoco, ¿no? Es algo cortito, pero muy chiva y muy bien producido. Entonces, fue que hicimos la adopción.
él se fue con ese hematocrito, 20, 21. No era todavía el deseado. Entonces ya María José y José Pablo volvieron con Rodas, que es el de NephroCare, y dijeron, bueno, recuerden que él tuvo injuria renal, ¿verdad? Entonces, el riñón produce una cuestión que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina ayuda para la producción de eritrocitos. Entonces, si ese riñón no produce eritropoyetina en la cantidad necesaria, puede ser una de las razones por las cuales ese hematocrito quedó ahí estancado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la eritropoyetina se puede inyectar. Entonces, bueno, y esto ya te estoy hablando de en este último periodo de tiempo, este último mes, Ragnarok ha ido a varias consultas con Rodas, empezaron a probar la eritropoyetina y el hemograma, y ya ahorita, en este momento, Ragnarok tiene un hemograma perfecto. Wow. Con valores normales, ya está normal, las plaquetas también, tan así que ya lo castraron y con sedación, sí, con anestesia inhalatoria, pero se castró. Y era el miedo, ¿verdad? Porque o sea, Sí, ponerle anestesia a ese perro. Claro, yo me acuerdo que cuando vinieron acá, sí, me contó eso, como es que da miedo o cualquier cosita, ¿verdad? Porque de algo tan, o sea, es que es un caso tan, yo digo, o sea, costó tanto llevarlo ahí, ¿verdad? Que me imagino. No, es de morirse, si pasa algo. Si exacto, pasa algo, exacto. uno se muere. De hecho, bueno, y esto no lo sabe nadie, pero se los voy a contar. Me escribe un día María José, como, no sé, unas semanas después de adoptado, y me dice, Sil, vamos a ir con Ragnarok a Vicovet de emergencia. No sabemos qué le pasó, pero creemos que algo lo picó y la boca así. Y el perro estaba con la boca así y tenía un montón de fiebre. Y me dice, ¿usted no sabe qué pudo haber pasado? Me dice, porque es que no sabemos, pero por la inflamación que tiene en la boca, creemos que algo lo picó. O sea, como que fue una reacción alérgica. Y yo le dije, donde yo vi las fotos y yo le dije, y más fiebre, esto es reacción alérgica. Le dije, vaya corriendo. Y él sí estaba súper decaído. Y bueno, y estuvo internado de como 2 días en Intensivet. En Intensivet estuve internado como 2 días y por dicha todo bien. O sea, el internamiento fue por monitoreo porque ellos ya conocían el caso y ahí trabaja el doctor Rodas también. Entonces ellos dijeron, no, mejor dejémoslo aquí. Es un hospital 24 horas, el médico va a estarlo viendo todas las horas del día y de la noche y por el bienestar de él y de todo el mundo, mejor lo dejaron. Sí, la tranquilidad. Entonces se dejó internado y ya luego él salió y sí, fue una reacción alérgica, pero o sea, qué mala suerte, ¿a quién le pasa eso? Yo digo, y te digo que el perro era así, o sea, el hocico era una cosa así, rarísimo, nadie sabe qué fue, o sea... Sí, de cosas que son cosas que ahora ya le van a empezar a pasar, cosas normales de una vida en familia. Ajá, de perro y de familia. De perro de consentido de familia. Sí. Pero me imagino que eso también pues despierta esos miedos y esos sustos por los que pasaron. Sí. O sea, que fue muy... Sí, y bueno, con este tema de las inyecciones, es que no le he preguntado a María José, pero creo que él tiene que seguir con una inyección de eritropoyetina cada cierto tiempo. Creo que después llega un punto como en el que ya el riñón solito empieza de nuevo a producirla y se puede quitar. Pero creo que por el momento tiene que seguir. Y no, la verdad que los honores para María José y José Pablo, porque ellos han invertido una gran cantidad de dinero en Ragnar. Esas inyecciones, cada una cuestan como 40,000 colones. Nosotros les ayudamos con gran parte del monto de la castración. De hecho, también tenemos que ayudar con parte del monto de estas inyecciones porque nosotros les ofrecimos a ellos la ayuda. O sea, yo le dije, mira, yo sé que yo te estoy entregando a Ragnar sin estar todavía
en perfecto estado y no es como que tome y hasta ahí ya, y me lavo las manos, ¿no? O sea, Ragnar es parte de la familia del rescate animal y por siempre, y en lo que podamos ayudar, vamos a ayudar, ¿verdad? Entonces, pero o sea, la verdad que mis respetos para ellos porque han sido los adoptantes perfectos que uno quisiera para cualquier perrito en realidad. Y han sido un 10, han sido como súper anuentes porque claro, Ragnarok se hizo tan famoso que yo lo he usado mucho como para publicidad de un montón de cosas, ¿verdad? Porque como llama tanto la atención, entonces él ha sido como una, digamos, como una historia muy bonita para contar con la cual sirve mucho para hacer conciencia, para captar donaciones para otros perritos, ¿verdad? Que también tenemos, que quizás a veces como que pasan desapercibidos porque tal vez no son casos tan graves, por decirlo de alguna manera. Es que fue muy impactante. Ajá, y la gente a veces dice como no hay, no necesitan ayuda y no tiene idea la gente la cantidad de ayuda que uno necesita de los 8 o 10 perros que ahorita tengo ahí, de quizás no son historias tan trágicas, pero son perritos que a final de mes me van a llegar facturas de 2 millones de colones, ¿verdad? Entonces, de ahí a veces hay que usar a los que llaman más la atención para poder ayudar a los otros. Entonces, pero bueno, además de eso, Ragnarok creo que nos enseña muchas cosas. Entonces, nos ha dado como muchas ideas para quizás tratar de hacer conciencia, porque yo creo que, como te digo, como que a veces somos incoherentes. Y le explico por qué. Como que a veces es como, ay, cuando vemos cosas tan trágicas, somos como, ay, pobrecito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo doy perritos en adopción, me llama mucho la atención ver que la mayoría de la gente quiere perros de raza y perros solo con ciertas características físicas que yo digo, o sea, ¿cómo por un lado decimos esto, pero a la hora de la hora vamos y hacemos otra cosa, ¿verdad? O sea, no sé, como que a veces no, como seres humanos, quizás no somos tan coherentes, ¿verdad? Con lo que pensamos y hacemos, con nuestras acciones. Entonces, Ragnarok es como el perro perfecto para eso. Primero es un perro gigante, que son los que nadie quiere, y que a él todo el mundo lo quería porque sufrió demasiado. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí, 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 y es una de las cosas que, bueno, no, tal vez no así en específico, pero con lo que yo hablé en el episodio con Lía, que ella decía, los perros negros nadie los quiere adoptar. Yo escuché eso y te digo, tengo ahorita yo no, digamos, nosotros no somos un refugio, entonces no tenemos tantos perros como territorio, pero yo tengo ahorita 2 perritas, Ebony y Aurora, son negras, tengo más de 6 meses de tenerlas y no se adoptan, nadie las quiere. Yo no entiendo, no entiendo, o sea, y esto, a mí, bueno, cuando yo publiqué la partecita de ese episodio, un montón de gente me escribió como, no, yo adopté mi perro negro, no sé qué tal. Tengo de hecho bueno, mi fisioterapeuta, que ya igual es slash cliente, slash amiga, ¿verdad? Porque al final tiene 3 perros negros que ella adoptó y ella me dice, pero es que, o sea, es como, no sé, es raro. No solo eso, sino eso que vos estás diciendo, lo de las razas, también está el tema de los perros que uno los ve y uno no dice como es súper guapo, ¿verdad? O sea, yo hay una cosa que he dicho con Vicente, bueno, me da lástima despertarlo, pero la mayoría de la gente lo ha visto, porque yo soy súper spammer con Vicente. Vicente cuando llegó, uno veía, era pero así, el zaguate más zaguate que hay, viejo, o sea, que uno lo ve y uno dice, no tiene nada que uno diga. Nada, nadie lo quiere. Tan maravilloso, exacto, Ajá. ¿verdad? Entonces, él llegó detrás de una perrita que estaba en celo, como más linda, ¿verdad? Y entonces recuerdo que, no, ya, yo, Diego, pasó esto, no sé qué, voy a llegar con 2 perros.
y ya, y él, bueno, los revisó y todo, hizo las cosas que había que hacer, las cirugías de Vicente y todo, y me dijo, mira, vamos a tratar de darlos en adopción. La perrita se va a ir más, la van a adoptar más rápido. Vamos a ver qué pasa. A Vicente le decíamos el viejo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el viejo porque me imagino que él por su experiencia de tantos años, ¿verdad? Y todo, y Ya me uno dijo, sabe, ya uno lo sabe. ajá, me hace, va a estar complicado, pero vamos a ver, yo lo publicaba, Silvia, o sea, en todo lado, porque a mí siempre me ha dado mucha congoja llegarle a Diego con perros o gatos, porque yo digo, ¿verdad? Estoy quitándole un espacio en la clínica, es estresarlo, preocuparlo, y yo soy muy necia y muy, o sea, soy la peor cliente que tiene Diego, entonces me acongoja mucho como que se quede ahí un perro mucho tiempo o un gato mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que son recursos que se le pueden dar a otros perros que estén necesitando. Y, y yo lo publicaba y, o sea, nada, nada. Y es un perrito, no es guapo, ¿verdad? O sea, ya está muy viejito, le faltan los dientes, camina mal, tiene o sea, se le cae el pelo en ciertos lugares, o sea, no es el más guapo de la familia. Entonces, después de mucho tiempo, Diego me dijo, bueno, me voy a llevar al perro a la casa para ver, porque no me acuerdo qué fue, y se quedó aquí. Y entonces, o sea, yo digo, pero ¿cómo es posible que, o sea, yo entiendo y respeto las personas que quieren un perro de raza, también, si quieren comprar su perro y todo, que sean responsables con el asunto, eso sí, ¿verdad? Pero no me cabe en la cabeza llegar y decir, voy a ir a un refugio, a un lugar, a ver si me encuentro un Golden Retriever. Ajá. ¿Verdad? O sea, que uno dice, no tiene sentido. Yo siento algo y es que la gente dice como, no, no voy a comprar porque ahora todo el mundo adopta, ¿verdad? Entonces quiero adoptar, pero quiero adoptar uno que sea bonito. O sea, es como sí y no, o sea, quiero como adoptar, pero con estas condiciones. Y ojalá adoptar, Ajá. no sé, Entonces, por ejemplo, te digo, me pasa que, por ejemplo, yo publiqué he tenido varias camadas muy seguidas ahorita en estas últimas semanas. Tenía los de Laila y los de otra perrita princesa. De estos perritos de esta perrita princesa salieron, pero lindísimos, unos cafés con manchas, sí, comestibles, ¿verdad? Y otros blancos con negro como vaquitas. Y Laila, una perrita súper zaguatita, pero bonita, así como blanca, con un manchón negro aquí, así bonita. Princesa, perdón. Y esta perrita Laila es una salchisagua, que es lo que a nadie le presta atención, porque esos perritos de ella ahorita son como negritos y cafecitos así, pero van a ser igual que la mamá, son casi salchichas. Pero no he podido lograr terminar de darlos en adopción porque usted los ve y se ven como zaguatillos, ¿verdad? Y yo, qué mal la gente que no se ha dado cuenta que esos perros más bien van a ser pequeños, son los que más bien deberían de adoptarse más rápido. Pero a estos perritos de princesa, que salieron súper hermosos, me llegaron un bombardeo de correos de adopción al mismo tiempo y todos, vea, usted no me va a creer, todos querían al mismo perro, que era el café con blanco más lindo y comestible de todos, ¿verdad? Y entonces empiezo yo a ofrecerle a esta gente que escribe los otros. ¿Y sabes qué me dicen? No, es que con ese fue con el que hicimos clic. ¿Así? Con ese fue con el que hicimos clic y yo, o sea, ¿cómo usted va a hacer clic a través de una? Obviamente, por la vista entra todo, pero que me digas que solo con ese hiciste clic y que con los otros días que tengo, no, realmente no querés adoptar, lo que estás es dejándote llevar porque te viste un perro demasiado rico y lo querés, pero realmente no hay un anhelo sincero de darle hogar a un perrito de la calle, porque si no... Es que eso es diferente, Silvia. O sea, yo creo que está a ver, ¿cómo hago para que no me cancelen? O sea, está el hecho de, ok, quiero un perro, ¿verdad? Y que todo bien, pero está quiero cambiarle la vida a un perro que no Un tiene perro. casa. Es Uh-huh. totalmente diferente. O sea, creo yo, ¿verdad? Es un compromiso tan grande
¿verdad? Porque es el no abandonar, o sea, no abandonar más. Pase lo que pase, lo que sea, ahí uno está. Y siento que bueno, qué dicha que estas personas no lo aceptaron, porque a ver, ¿qué pasa si uno de estos perritos se enferma o lo que sea? Es gente que no está tan comprometida con muchas cosas, ¿verdad? Y no me acuerdo en qué episodio lo hablé, pero que hablábamos de cómo hay personas que adoptan perros, pero regresa otra vez o sea, al sufrimiento. Exacto. Y entonces, también de muchos casos que adoptan y no, vieras que la verdad es que lo pensé y te voy a devolver el perro. O cosas así, ¿verdad? Que uno dice, ok, estoy totalmente segura que hay situaciones donde uno dice, se me sale las manos, ¿verdad? No sé, algo grave pasó, no sé, y todo bien. Pero también siento que ahora sí hay una cultura como más de el perro es parte de mi familia, ¿verdad? O sea, y con la pandemia y muchas cosas la gente empezó a adoptar perros y al final de también se dan cuenta como, bueno, no es compatible con mi vida. Entonces, que, o sea, uno tiene que realmente pensar y decir, ok, un perro es de aquí a cuando el perro ya no esté, ¿verdad? O sea, no es un peluche, no es solo para tomarnos fotos y todo bien, o sea, son miles de cosas que hay que tomar en cuenta y decir, bueno, tengo trabajo estable, no tengo trabajo, puedo hacerme cargo responsablemente de esta vida, ¿verdad? Y creo que hay muchas personas que les gusta la idea de tener un perro, pero no las responsabilidades que conlleva tener un perro. Exacto. De hecho, nosotros con las entrevistas es muy complicado elegir las familias. La gente no sabe lo difícil que es porque usted dice, nosotros hacemos unas preguntas, además pedimos una contribución que yo creo que de todas las fundaciones es la más alta, son 35,000 colones y es un filtro. Y yo lo digo, no tengo problema en decirlo, es un filtro. A mí hay alguien que me empieza a generar dudas diciéndome, ay, es que ahorita no puedo. Descartado. ¿Sí? Descartadísimo. ¿Por qué descartado? Porque, número uno, te estoy dando un perro que pagué la castración, le puse la vacuna, se le hicieron hemogramas, se le hicieron exámenes de heces, se le hicieron cuánta cosa haya que hacerle. Esa contribución es un pequeñín granito de arroz a esa cuenta, ¿verdad? Eso número uno. Número dos, si vos no podés pagar eso, ¿cómo vas a ir a comprar el alimento y todo lo que requiera? ¿O qué pasa si se enferma? Te va a salir mucho más que esos 35,000, ¿verdad? O bien, yo digo, bueno, te lo doy sin vacuna, te lo doy sin castrar, cosa que no haría jamás, pero digamos hipotéticamente. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuánto te cuesta a vos hacerlo? Sale 50,000, 60,000, 70,000 hacer esas dos cosas hoy en día, una consulta, un hemograma pre-cirugía, la cirugía y una... Sí, hacerlo responsablemente, ¿verdad? O sea, y uno decir, bueno, ok, le voy a hacer los exámenes, le voy a hacer, o sea, y qué difícil, porque estoy súper segura, a ver, y yo lo he leído en comentarios ahí en redes sociales que dicen, no, es que es demasiado difícil adoptar, es más fácil comprar y que no sé qué, le ponen trabas y tal. Es que uno no está dando una piedra en adopción. O sea, no y es muy complicado porque también uno dice, hay gente que una vez nos decía, es que usted es solo a gente que sí tiene plata y yo, pero, ¿verdad? Entonces yo digo, qué difícil porque para mí no es ese el tema. Yo creo que, bueno, sí, definitivamente hay gente que no tiene los recursos para lidiar con una vida más en casa, pero no siempre está ligado al tema del dinero, porque hay gente muy sencilla y muy humilde que sí cuida a sus perros y mejor que otros que quizás tienen más y son menos responsables. Entonces, el tema de que si una familia es elegible o no, no siempre puede estar ligado a una clase social.
no. Yo creo que hay gente buena sin plata o con plata. No sé si me explico. Hay gente No, súper totalmente. humilde. O sea, porque también estamos hablando, depende del tipo de trabajo que tenga la persona. Ajá. Por O sea, ejemplo, hay gente que no ajá, está nunca y no ve al perro nunca y puede tener una buenísima vida desde el punto de vista económico, pero quizás no va a estar nunca en casa. Entonces, para qué vas a querer tener un perro, verdad? Entonces, hay muchas cosas que hay que hilar fino a la hora de elegir una familia, ¿verdad? Hay desde el lugar donde vives, desde el trabajo, de que te cuentan, por ejemplo, me pasa mucho, me escriben a veces muchos estudiantes y para mí es como un red flag, porque yo no sé, pero me llegan muchos mensajes al WhatsApp de gente joven que adoptó y que me dicen, ay, es que yo adopté, pero ahora me tengo que mudar y no me dejan tenerle perro, o es que me quedé sin trabajo y es que trabajo y estudio, y como mucha situación así muy complicada. Entonces yo he aprendido como a identificar claro, por las supuesto, banderitas rojas, donde claro. yo digo, o sea, sé que tenés toda la buena intención, pero no te puedo dar el perro. O sea, hay algo que me dice que no. Y ese sexto sentido uno lo desarrolla con el Claro. tiempo. O sea, usted de pronto es como que, y es rarísimo, porque hablo con Adri, que es la voluntaria de nosotros, y yo, Adri, hay algo en esta entrevista, y me dice, sí, Silvia, no, yo pensé lo mismo, y yo, y no, ¿verdad? Hay algo, es que esto nos llama la atención, esto está raro, no sé qué, o ese perrito va a estar demasiado tiempo solo, o incluso gente que ya le decimos casi que sí, y de pronto empieza a hacernos unas preguntas, pero, ¿verdad? Rebuscadísimas y de que cuánto mide y así, me lo puede medir. Y yo No. digo, no, ¿verdad? O sea, ya empezamos mal. Pero bueno, no, qué bueno, pues, tener ese olfato, porque Sí. uno dice, no, es que estoy evitándole una tragedia o un sufrimiento a un animal que no es como que toda su vida la ha pasado súper bien, Ajá. ¿verdad? Entonces, qué responsabilidad tan grande también de decir, bueno, ok, necesito que el resto de la vida de este perro sea mejor Lo que como mejor. pasó, ¿verdad? Entonces no es Ujú. nada más que tenga un techo y le sirvan ahí una comidilla y ya. O sea, no Sí, no. es eso. No, no, no. Es lo más difícil de todo para mí, las adopciones. Sí. Claro, por supuesto. Silvi, vamos a ver, voy a venir aquí a revisar si alguna de las preguntas que me dejaron no la hemos contestado. Vamos a ver. ¿Dónde fue que yo lo publiqué? Ah, no fue aquí. Aquí. Y también quiero bueno, no, esta pregunta es que no sabríamos, o sea, de que si la familia digamos, los dueños iniciales de él, si lo tenían desde cachorro, o sea, no hay información, no se sabe nada o No. sea, cero. Vieras que a mí me hacen a veces muchas preguntas de ese tipo de los rescates y le voy a ser honesta, la mayoría de las veces esa información no la sabemos, no la sabemos. Uh-huh. Sí, porque me preguntan que si los dueños no están avergonzados, ¿verdad? O sea, eso también es una cosa Sí. que no se sabrá y quién sabe ni siquiera si se sigue un proceso a esa denuncia de esa señora. Posiblemente no, porque eso es simplemente una denuncia con el SENASA, que es de decomiso del animal, ¿verdad? Pero ya es diferente a una denuncia penal, ¿verdad? Ah, ok. De un tema ya de juicios y todo. Eh, Eso es muy complicado. Lo voy a decir rápidamente porque yo sé que ya casi hay que terminar, pero No, el tema, bueno, unas cosas son las denuncias con SENASA. Con el SENASA usted denuncia temas de maltrato y todo eso, y lo que usted puede lograr con esa denuncia es que se decomise el animal, pero no que la persona vaya a un proceso penal. Luego ya hay temas de procesos penales que ya son denuncias con el OIJ y este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y entiendo que está la ley de bienestar animal. Yo no manejo como a perfección este tema, pero sé que
hay muchas cosas de esa ley que no se pueden aplicar. Eso fue una ley que está como muy mal redactada, y aunque en Costa Rica hay ley y mucha gente lo celebró, hay como que lo que he entendido por lo que he preguntado es como que no está regulada, una cosa así. Entonces, digamos, ni siquiera la gente lo dijo, o sea, ni siquiera la entidad encargada sabe cómo actuar. No, O sea, hay realmente no hay cosas como, que quedan a interpretación. sí, no hay como un proceso. No sé, entonces, o sea, como que redactaron esa ley, pero realmente no hay cómo aplicarla, ni existen los recursos tampoco Claro, es que también eso para, es una cosa que, para aplicarla. Entonces la gente nos pasa poniendo a nosotros en redes sociales, pero y la denuncia, y yo digo, bueno, número uno, imagínate que soy yo casi yo sola. Yo con costos logro con los perros que tengo en la clínica. ¿Cómo yo voy a andar poniendo sí, denuncias, verdad? Y metiéndome en procesos judiciales. Ya eso es otra cosa en la que yo honestamente, no es que no quiera, a mí me encantaría, pero en este país no ocurre. Me explico. Diferente es, no sé, por ejemplo, yo veía este programa de gringo, que es esta policía, que es como la policía animal, y ujú, ellos van y hacen, y es como sí, una sí, 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 cosa chivísima, chivísima, pero ellos tienen todo perfectamente sí, estructurado sí, para estamos hablando ya del primer mundo, primer ¿verdad? mundo. Aquí no existe eso. Entonces, Sí, es sí, sí. como soñar, pero no sé, yo no sé de verdad, o sea, por lo menos nosotros, y creo que ninguna fundación tiene el tiempo de, ni siquiera de, Es que sí, son muchas cosas, pero también, bueno, lo que has hablado durante todo este rato, que es el tema de redes sociales, ¿verdad? O sea, no es nada más que se publicó una foto y ya. O sea, es estar pendiente de mil cosas, son de mil cosas que hay que mil hacer. cosas para muy poquitas manos. Sí, Entonces, sí, 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 o sea, la sí. gente cree, yo creo que la gente cree, por ejemplo, que yo estoy ahí seguro en todos los rescates, que estoy poniendo denuncias aquí, la policía, y no, yo soy mamá, yo la mayoría del tiempo soy aquí, mi trabajo más que todo es todo por teléfono, coordinando los rescates, hey, venga, traiga, ¿cómo busco esto? No sé qué, el manejo de las redes, que las ventas, que los envíos, que la veterinaria, que las cuentas, que cómo consigo fondos, ese es mi trabajo. Pero yo no puedo estar en todo lado, es imposible, imposible. Sí, sí, no, no, es imposible. Y creo que, otra vez sacando Lía, pero creo que algo de lo que ella dijo que fue muy importante es cómo uno puede ayudar, ¿verdad? Ajá, O sea, que ella dijo, o sea, es que no hay que ser rescatista de título, no, no. o sea, es involucrarse, entonces también eh, como hacer algo, tratar de hacer algo. Yo sé que es difícil y muchas veces, y a mí me pasa que yo, o sea, yo salgo de mi casa y yo en serio le pido a Dios no toparme a un perro o un gato que me necesite. Sí, Porque, yo creo que todos los que amamos los animales pensamos lo mismo, o ¿verdad? sea, yo, digamos, por ejemplo, hoy que andaba con los tres perros y yo decía, por favor, que no me tope un gato que me necesite porque yo aquí ando con tres monstruos. Yo decía, ¿a dónde lo meto? ¿Qué No, hago? no hay dónde. Exacto, no hay dónde, se lo van a comer, o sea, no, no sé. Entonces yo todo el rato yo decía, no voy a volver a ver las orillas porque yo normalmente veo mucho como al lado de la calle porque yo digo, cualquier cosa, así, hacer algo, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que o sea, tratar de hacer algo, Sí. de alguna O sea, forma. yo lo que digo es, bueno, primero, como mm, educando, número uno. Yo creo que ese es como, quizás es lo más difícil es educar, pero es lo que a largo plazo puede surtir más efecto, ¿verdad? Claro, Que es como educando a la gente que está alrededor de uno, que es como ese respeto por toda vida, ¿verdad? No, o sea, yo pienso así, siempre como el respeto por toda vida, y eso incluye obviamente a los animales. Número uno, creo que, ¿verdad? Educando, súper importante educar. Y lo otro, si ya uno dice, bueno, quiero como tomar más acción, donando, para mí donando, porque es que al final, pues hay entidades que ya están a cargo, que genial,
que pues lo que uno ocupa son los recursos para poder actuar y seguir ayudando y pagando cuentas y todo. Entonces, donar no significa que tengo que donar 20,000 colones al mes, ¿no? Usted puede donar 1,000, o sea, 500. Y yo he tratado de hacer conciencia en rescate porque siempre, a veces he publicado cuando a final de mes hacemos recolecta, las donaciones que van entrando y usted ve ahí es 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 2,000 y a punta de donaciones de 1,000 recogemos el dinero. Entonces uno dice, hay gente que me dice es que es muy poquito y no puedo donar más. Yo no, vea, quítese esa idea de la cabeza y done los 1,000 y siéntase que eso es un montón, porque de esos 1,000 se componen todo lo que al final pagamos, de esas donaciones de 1,000. Entonces, 1,000, no es poco, 1,000 es 1,000 y esos 1,000 a esa persona le costó ganárselos y con mucha solidaridad los dona, confiando en alguna organización de rescate y vale oro para mí valen oro esos 1,000. Entonces yo siempre trato de hacer mucha conciencia en eso a la gente. Yo no, o sea, poquito que sea, poquito que se recibe con mucho cariño, porque se necesita. Entonces esa es una manera de ayudar y de ahí, a veces tal vez no es, vamos a ver, tal vez no es salvar un perro, pero siempre andar como comida en el carro, ¿verdad? Si usted se topa un perrito, darle comer, dejar comida, o no sé, ahí... No andar manejando como un loco. O sea, yo por Exacto, ese lado, o o sea, sea, yo siempre tener digo, cuidado, lo ¿verdad? más básico, de que si uno ve que hay un perro que uno, no sé, me imagino que tal vez solo nos pasa a las personas que conectamos mucho con ellos, pero a veces uno los ve y uno dice, quiere pasar la calle. Y yo Cruce. digo, voy a frenar porque no sé si alguien más va a dejarlo pasar y se puede evitar un accidente, entonces yo me quedo ahí haciendo la presa, lo que sea, yo digo, por favor, que el otro lado venga alguien igual. Ajá, y que cruce. Siempre pasa y dejarlos cruzar. Yo he visto demasiada gente que nada más anda acelerando ahí todo, y yo a veces veo los perros y yo, Dios mío, por favor. Sí, hay gente realmente, bueno, sin palabras. Bueno, y lo otro, obviamente, adoptar. Yo Sí, digo, por supuesto. o sea, Sí. adoptar significa... Adoptar al perro feo, al viejito y al Ay, negro. eso, y yo le digo, yo entiendo si usted tiene una casa pequeña y no puede tener un perro grande, yo eso puedo entenderlo. Claro, No sí. me importa. De hecho, yo cuando adopté a mi perrita Milú, yo siempre tuve perros, pero eran los de mi casa, eran los de mi mamá. Entonces, cuando ya yo me casé y yo quería a mi perra, ¿verdad? Yo vivía en un apartamento, ahorita tengo mi casa, pero en ese momento vivía en un apartamento pequeñito, un mini patio así, y yo le decía a mi esposo, y sí, ¿verdad? Creo que ahorita lo lógico es un zaguatín chiquitín ahí, bueno, mediano, no sé. Y cuando yo fui a elegir de mis propios rescatados, que fue vaciloncísimo, ¿verdad? Yo simplemente dije, ya voy a adoptar, pero voy a esperar que, no sé, que un día yo diga ¿verdad? Pero yo le dije a Jay, va a ser el más feo. El más feo, el que nadie quiere, la orejona, bueno, mi luz de la aviadora, orejas de avioneta, zaguatica por todos lados, no tiene nada. Es más, Sí, no es como ese perro zaguate que uno dice, el papá tal vez era un salchicha. No, esa perra, o sea, nada diría, para mí es preciosa, porque yo ahora veo a todos los aguates lindos, sean orejones, es más, entre más orejones y deformes, más me gustan. A mí, vea, entre más aguates, más me gustan. Y hasta en mi propia familia me decían, pero más feo. Y yo, no, yo la amo así y me encanta. Y si vuelvo a elegir un perro otra vez en mi vida, otra vez voy a ir a elegir el que nadie quiere. Y eso para mí es adoptar, no es ahí, quiero que sea peludito y que parezca un salchicha y que tenga corte de schnauzer, ¿no? O sea, es como de quitarse esa cosa de apariencias y está bien si usted quiere que sea pequeño, pero dejar de fijarse tanto en la apariencia. Es que yo lo noto mucho, vieras, y a mí eso me duele un montón, por eso lo he traído a coalición, porque yo pensaba que antes era un tema de espacio, del tamaño, y yo decía, bueno, eso es aceptable,
pero no es eso, porque es un tema de apariencias, porque yo tengo perros pequeños aguates que nadie quiere. Entonces Sí, yo o sea, digo, si vos, ahora como vos estabas diciendo de que hay que ser coherentes, ¿verdad? Yo voy a hacer una comparación que, bueno, ya yo voy a dejarme disculpar de ser como soy, o sea, no me crucifique, pero uno, digamos, la gente que adopta niños, mentira que pueden llegar a decir, bueno, pero deme un chiquito así, 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 o sea, los no, de crucifican. ahí es el que te toque, muchas Es veces el es que el que te toca, toque. es el que toca y ya, porque usted genuinamente quiere adoptar y cambiar una Ajá, vida. Y yo siento que sí también es con un perro, o sea, exacto. nosotros los que tenemos aquí adoptados son los que nos llegaron. Son los que nos llegaron. O sea, Vicente llegó y dijimos, de sí, toca. Arturo, bueno, Arturo es guapísimo, pero, o sea, igual, lo atropellaron al frente de la clínica. Diego lo dio en opción varias veces y lo devolvían porque está loco, ¿verdad? Entonces fue así como, se queda con nosotros. Toca. Nadie lo quiere. Y aquí él es feliz y todo, hasta se le dio en anuncios y todo. Pero ha sido así, los gatos igual, que no es como que uno dijo, bueno, es que no me lo voy a dejar porque no me gusta este color, voy a ir a buscar uno que sí me gusta. No sé, o sea, yo entiendo como vos decís, o sea, el tema del tamaño o ciertas De cosas espacio, de temperamentos, hay temperamentos, también, hay gente, que hay perros que ocupan salir mucho y hay gente que me dice, no, yo no salgo tanto, entonces uno dice, bueno, uno puede adecuar esas cosas, pero ya hay cosas que no son de eso y que es un sí, tema meramente físico, sí, físico. sí, yo eso sí no lo, o sea, es que no me entra, no me entra en la Yo cabeza. en ese caso nunca hago esa recomendación porque sería muy incoherente de mi parte, pero a mí me dan ganas de decirle, vaya, compre, no vaya, compre. Es que exacto. O sea, yo sí en realidad eso es lo que diría en ese momento. Porque, bueno, también, no sé, yo no estoy, yo no satanizo a las personas que deciden comprar un perro porque quieren esa raza y ese, o sea, todo Sí, bien. porque te gusta y así. Sí, y siempre había querido, no sé, un Golden Retriever y tal. O sea, yo he comprado perros en mi vida y o sea, a todos los amo por igual. Tenemos un montón de rescatados y tenemos una perra de raza y, o sea, todo bien. Todo bien. Sí, sí, yo soy igual. Siento que hay que hacerlo responsablemente. También, Sí. y eso lo hablé en el último episodio con una clienta de, ¿verdad? O sea, no es comprarle, ¿Dónde y con hay que quién y en qué condiciones? en qué condiciones, ¿verdad? Porque, o sea, los casos y de cosas que yo he escuchado de que compran y el perro está en las peores condiciones y a veces van al mismo lugar otra vez a comprar un perro porque lo primero se les murió enfermo. O sea, son muchas cosas que hay que pensar, pero yo no sé, o sea, yo creo que si uno quiere adoptar, si realmente uno quiere adoptar un perro, si uno realmente quiere cambiar la vida a un ser vivo, eh, hay ciertas cosas que no importan, no Exacto. importarían, porque, o sea, el perro negro, el perro feo, el perro que tiene una manchita súper linda, se mueren de hambre igual. O sea, Ajá. tienen hambre igual, tienen sed, necesitan, o sea, tienen las mismas No, necesidades. y todos son capaces de dar el mismo cariño. Ay, o sea, aquí yo sí voy a decir algo. Hay una gran diferencia en un zaguate que ha visto cosas feas, que ha pasado por donde asustan a una perra que nunca le ha faltado nada, ¿verdad? O sea, tienen una mirada diferente. Sí, son como agradecidos. Hay algo que tienen, a ver, y yo que, bueno, me dedico a tomarle fotos a miradas de perros siempre, ¿verdad? O sea, porque es una de las cosas que la gente me dice, como es que a mí lo que me encanta es la mirada de mi perro. Yo, ok. Y, a ver, todos los perros son lindos, me encantan, los amo, pero no hay mirada tan profunda como la de un zaguate. Sí. No la hay. O sea, yo puedo poner, yo creo que puedo poner un montón de ojos nada más y que me digan cuál fue así, cuál pasó por algo feo.
O sea, ¿cuál Sí, es el agradecido, verdad? uno lo nota. Se nota, totalmente se nota. Y son tan, no sé, o sea, es que ellos tienen algo, Sí, hay un yo no sé qué sí, exacto. que los hace como Ay, diferentes. no, es que yo es que me derrito, pero yo creo que porque la relación tan estrecha que yo tengo con Vicente, ¿verdad? O sea, de que a mí me parte el alma y a veces yo se lo digo a Diego y me dice, pero Rey, ya no está en la calle. Y yo, pero es que Ya, tranquila. yo a veces pienso en cuando él estaba en la calle y yo digo, pobre alma, o sea, No, usted sabe que yo tengo un álbum en mi teléfono con las fotos del rescate de Milú. ay, Y yo a veces entro a verlas y yo digo, ¿cómo era que mi perra estaba en la calle así? Porque ahora la veo como mía, ¿verdad? O sea, es mi sí, perra. sí, 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 Y sí, yo sí, digo, ¿cómo ella está? O sea, ¿cuánto estaba sufriendo? Digamos, pues, uno lo ve como en esa perspectiva y uno no dice, no es posible, ¿verdad? O sea, que mi perro vivía en la calle en esa situación, en esas condiciones. exacto. Y yo de hecho veo esas fotos como constantemente porque me recuerdan lo que ella vivió, ¿verdad? Creo que es bueno como para tener perspectiva, o sea, para no perder como, bueno, no sé, vos es que lo ves como más, bueno, tenés sos parte del rescate animal, ¿verdad? Entonces no te Uh-huh. puedes olvidar como lo que pasa a los perros en la calle, pero Ajá. es importante, no sé, tal vez no tanto como yo, que a veces yo digo, él merece todas las camas de Pequeño Mundo que yo pueda comprarle. Ajá. No me importa, porque de hecho tiene demasiadas camas y es un perro que el día de hoy no se echa en el suelo. Él Solo en las camas. solo en las camas. Él entra a mi oficina, digamos, ahorita. De hecho, por eso aquí lo tengo sentado conmigo, porque me lo llevé donde mi abuelo, entonces iba en su cama, ¿verdad? Pero dejé la cama en el carro, entonces cuando me bajé, él vino a la oficina y no estaba la cama de la oficina, entonces él andaba dando vueltas porque él jamás echarse. Sí, se andaba desubicado Sí, sí, buscando sí. la cama. Entonces, yo a veces me pongo a pensar y yo, ¿dónde? ¿Quién sabe dónde dormía antes? O Sí. sea, no, me muero y me pongo a pensar mucho en eso y Diego siempre me dice, o sea, él ya no, o sea, él vive en su presente. O sea, eso Uh-huh. ya no está en él. O sea, debe pensar que lo que le pasó y yo, pero es que yo necesito darle todo lo mejor del mundo para que se le olvide lo que sufrió. Ajá, Pero eso es algo como muy humano, ¿verdad? Porque estoy segura que claro. está así como, ay, qué triste lo que pasé. Pero sí, yo creo que adoptar es, más allá de cambiarle la vida al perro, es también a uno le cambia la vida, Ajá. ¿verdad? O sea, uno de pronto empieza, no sé, yo siento que Y es cuando, como despojarse de un montón de cosas también de uno, ¿verdad? Como de ideas lo mismo que hablábamos, de apariencias, de cosas que uno dice como, no, o sea, es como un acto de caridad y de amor. no, Eh, totalmente, totalmente, sí. es Uh-huh. puro amor, o sea, yo no podría, bueno, creo que sí, la mayoría de mis clientes tienen zaguates que han Uh-huh. adoptado. Eh, y, y es que se desbordan de amor por sus perros. O sea, y Uh-huh. cuando me cuentan las historias y todo, porque yo soy muy vina, entonces siempre les pregunto, Usted pregunta, obviamente. absolutamente todo. Yo necesito saber todo antes de agarrar mi cámara. Y Ajá. además porque me enfoco mucho en el vínculo, entonces yo necesito saber cómo, cuál es el vínculo de la persona con el No, animal. y yo creo que eso de fijo hace la diferencia en sus fotos, porque se nota. O sea, cuando uno las ve, generan esa cosa que usted se queda viendo, y aunque no es el perro de uno ni nada, uno ve las fotos y es como una profundidad, como es como que habla, la foto habla. Y es por eso. Sí, o sea, yo es que soy en serio sí súper fina. De hecho, bueno, para hablar un poquito ya de la sesión que le hice a María José, a José Pablo y a Ragnar, fue vacilón porque, bueno, vos me pusiste en contacto con ellos y yo dije, bueno, ok, perfecto. Teníamos la fecha, pero María José vino sin José Pablo y yo dije, Ah, ¿saben toque? Porque o sea, ella creo, no sé si fue, a ver, y me corregirá si no fue así, pero no sé si fue que me lo dijo antes ese día y yo dije, bueno, y no, ya tenemos, o sea, ya este espacio es para él, ¿verdad?
Y ella me había dicho en lo que hablamos que el vínculo que el perro tenía o sea, era muy fuerte con José Pablo. Y yo dije, pero ¿cómo no le va a tomar fotos a él con el perro, verdad? O sea, lo necesito hacer. Entonces, bueno, mientras estuvimos en la sesión y todo, yo le dije, hagamos una cosa, regresen no me acuerdo qué día les dije, que yo tenía como un espacio, yo dije, y les termino de hacer la sesión, por así decirlo. Y así fue, Eso yo no lo sabía. sí, fue así. Y de hecho mi asistente tampoco pudo estar en ese momento y yo decía, bueno, Ay, le di qué mala dos suerte. oportunidades para conocer al perro. Y, y fue, o sea, hubo varios momentos en que yo decía, ok, no voy a llorar. No voy a llorar porque ya el perro estaba bien. Ya está feliz y ya todo bien. Pero sí, él empezó como a escarbar. Hay una parte en el jardín de aquí que, bueno, sí, era full verano y de hecho, entonces hay como unos pelones de zacate, ¿verdad? Partes y recuerdo que él empezó como a escarbar y ya ahí se acostó. Y entonces María José, llegué me hace, no puedo verlo hacer eso. O sea, me dan demasiadas ganas de llorar. Y no sé qué, yo, ¿por qué? Entonces ya me dijo, es que así vivía él, o sea, en la tierra, ¿verdad? O sea, y él estaba ahí afuera y todo, y entonces es eso que decimos de que uno se acuerda como de ese sufrimiento y de todo. ese sufrimiento. Y, y yo decía, yo imaginaba, yo decía, sí, horrible, horrible, pero ya ahora él está bien y está, o sea, pero entonces durante toda la sesión yo decía que, o sea, es que fuerte. O sea, qué fuerte porque no es, como vos decís, no es un caso cualquiera, ¿verdad? O sea, eran No, situaciones jamás. extremas, una Sí, cosa que uno dice, como dijiste, era incompatible con la vida. sí, es Incompatible. como muy pocos, ¿no? Es más, yo nunca vi algo así. Sí, no. Y entonces, yo igual durante las sesiones, yo hago cierto, o sea, como que no todos son iguales, obviamente, porque los vínculos son diferentes y los perros son diferentes, pero siempre hago como ciertas tomas, ¿verdad? Y siempre hago unos macro y recuerdo que él estaba a la par mía y yo le vi la piel y yo decía, wow, o sea, es que esta piel, por lo que ha pasado. O Y ya sea, la vida es más bonita, pero aún así sí, se... de fijo, sí. Y tenía como ciertos huequitos todavía, ¿verdad? Y yo decía, qué increíble porque como que la piel de él cuenta toda su historia, o sea, uno la ve y todo y es como, es una piel diferente. Sí, Y sí, sí. De hecho, es raro porque yo sé que ahorita ya tiene mucho más pelo y todo, pero sigue siendo una piel diferente. es una piel diferente y te lo menciono Como porque, con cicatriz. ajá, exacto, Ajá. exacto. Y a mí me pasa porque Vicente cuando él, suave, voy a despertar. Ven. Él, Dios. ay, Ay, él Dios. es, sí, él es un viejito, súper viejito, pero la piel de él es también, es full cicatriz, porque él nunca le trataron sus alergias, nunca nada, entonces, cuando estaba con Ragnarok, yo lo veía, yo decía, y me llevaba nada más a Vicente, porque Ajá. uno sabe que ya están bien, sí, perdón, que ya están bien y todo esto, pero su piel sigue contando esa misma historia, Sí. ¿verdad? O sea, Y nunca vuelve a ser nunca, igual, o sea, nunca, nunca estar perfecta. no, nunca está perfecta, o sea, yo he sido, o sea, con que muchas veces yo le decía a Diego, pero ¿cómo hacemos para que se le rellene de pelito como las orejitas? Hay una parte donde él nunca ha tenido pelo, y me dice, no va a tener pelo, o sea, no lo va a tener, o sea, ya esa parte ya, acéptalo así. Y yo Así no es es. eso, o sea, pero es como las ganas de sanarlos Ajá. totalmente, ¿no? O sea, es como eso. Pero sí, o sea, la sesión igual, yo no podía creerlo que ese perro a nivel como de espíritu, Ajá. que actuara como estaba, porque yo decía, ok, normalmente cuando va a venir un perro
se adoptó, que sabemos que tuvo como un Sí, que pasado sufrió complicado, tanto. sufrió tanto, yo siempre digo, bueno, ok, tengo que estar con calma porque puede ser que algunos movimientos que yo haga o mi equipo o algo, Lo como que asusten o me así. asustar, entonces como que es bueno saber esas cosas y ellos me decían, no, no, o sea, todo bien, y yo, pero bueno, digamos, sí, cierto, o sea, yo decía, pero tiene que haber un registro así de algo, No, y cuando o sea, llegó, ese perro como anímicamente es es, positivismo nada más. es demasiado, o sea, él nada más estaba así como, ¡ah! Qué lindo día, qué lindo, o sea, es increíble el espíritu de ese perro después de todo eso, y luego lo vi una tercera vez, porque seleccionamos las fotos, ¿verdad? Y vino aquí, ya vino con Apolo y todo, y fue como súper rápido, todo fue súper rápido, pero yo decía, qué increíble cómo es como si siempre hubiera estado con ellos. Ajá, O sí. sea, así, lo más totalmente adaptado. Sí, 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 sí. Él hizo clic con ellos desde el día uno. O sea, darlo en adopción fue como, no fue como adaptación, así no sé, fue como, como esos eran los de, desde hace rato. Sí. Esos eran sus papás desde hace rato, Pero ¿verdad? bueno, me imagino que a él le hubieran sobrado adoptantes. De hecho, Por ya me había escrito gente como que, ay, a mí me interesaría adoptarlo y así, pero yo no, como que ni siquiera nunca pensé en un proceso de adopción ni de publicarlo para adopción porque ya él tenía sus adoptantes. claro, 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 claro. Él no pasó por el proceso habitual de adopción, de publicarlo y toda la cuestión, no. Él ya Ujú. tenía familia desde... No, y es que además, eso es un dato interesante porque el nombre Ragnarok es como de Marvel, ¿verdad? Como hay una película de Thor que se llama Thor Ragnarok. Ah, ¿en Él serio? no, Yo pensé que era más bien de los vikingos, porque es que hay sí, una Jay, serie. ¿verdad? Jay, sí, que es mi esposo sabe. Hay una película de Thor que se llama Thor Ah, Ragnarok, pero es como la destrucción del no sé qué mundo. Bueno, entonces, a ver, a mí origen. en la vida se me hubiera ocurrido ese nombre, nunca, yo ni, o sea, fue el doctor. Él ¿Quién me fue el dijo, de esa historia? A ver. el doctor Nimrod de pronto escoge algunos nombres, a veces los elegía yo y algunos los elegía él, pero siempre eran nombres raros. De hecho, algunas veces yo le decía, ay no, voy a buscar otro, ¿verdad? Pero esa vez él me dijo, ya le vamos a poner Ragnarok. Y yo dije, bueno, está raro, pero ok. Y yo después ya, y yo decía Thor, y yo, uy, sí, Thor Ragnarok, y no sé qué, yo, me gustó como ese enlace así con la cosa de Marvel y no sé qué, yo, bueno, déjele Ragnarok. De hecho, una señora que nos escribió y todo, que cómo se nos ocurría ponerle un nombre tan feo y así. ¿En Y ya, serio? bueno, después, sí, sí, una señora que puso un comentario, dijo, hey, pero ¿cómo le van a poner así? No sé qué. Y todo, bueno, era como raro el nombre, pero ya después Ragnar ya empezó a sonar como muy, ya todo el mundo lo sabía y todo. Y entonces luego María José me contó que esa vez que ellos lo encontraron ahí en Bicobet, que le dijeron, este es Ragnarok, dice que el esposo es fan de Marvel, pero así como nivel, como que tiene tatuajes y todo. O sea, eso dice así, como que él dijo, esto es Sí, como esa ya es la un... señal. Sí, esa es la señal. Dice que ellos fueron así como, no puede ser, esta es una señal. Y que él, porque él está así, pero en serio, mega, mega fan de Marvel y Thor y que no sé qué, y de todas esas películas. Y entonces ellos me dijeron así, es que fue, fue como una señal, porque además de que el perro hizo súper clic desde la primera vez que lo tocamos, el nombre nos conquistó así, dice que ellos sintieron como, es perro de nosotros. Ajá, ajá. Sí, de Este, hecho, yo cuando vi que se llamaba así, yo, mira, le pusieron como el de vikingos, porque es como es de una serie de vikingos ahí y el principal se se llama llama así. Ragnarok. Ajá, y yo dije, claro, tiene todo el sentido porque es el que lucha, el que no sé qué, entonces yo Bueno, pero estaba tiene que tener algún de enlace fijo. Sí, de sí, sí, fijo, porque porque aquí ese estoy es como el, viendo, ajá, sí, ¿verdad? Explícame, vos qué sabes de eso. Es que
Thor Ragnarok es de la mitología nórdica. Sí, son los dioses nórdicos. Y los vikingos, Vikings, o sea, todo eso tiene que ver con Marvel. No, Vikings es otra cosa. ¿En alguna película? No, es otra cosa aparte, pero es sobre los vikingos y los dioses nórdicos son los dioses de los vikingos. Pero hay una película que se llama Thor Ragnarok, Thor que es la destrucción de Asgard. Thor Ragnarok, que es una película de esas, que es la destrucción de uno de los mundos, pero sí. Son los dioses nórdicos y son los vikingos. Sí, mitología nórdica, sí. Entonces, sí, de ahí sale el nombre de luchador, guerrero. Y de hecho, la página se llama Ragnarok el Guerrero. Y así como lo último es que, bueno, aparte que hemos hecho pines y de todo, ¿verdad? Agenda. Y que yo vi los pines, creo que los vi hoy. Que yo le dije a usted, no sé si lo vio en WhatsApp, pero yo le dije que le quería regalar uno. Puede ser, hablando de esto y que quede aquí ya en público, como vos estás diciendo, de que la gente cree que es como un montón de manos. Aquí soy solo yo. Entonces, a veces está el WhatsApp, Instagram, no sé qué, un montón de cosas y a veces se me van cosas, así como el mensaje que me mandas por Instagram de que si era hoy o era mañana, yo nunca me di cuenta. No, pero yo sé, porque a mí me pasa todos los días. Entonces yo sé eso. Pero yo le dije a usted ahí por WhatsApp que le quería regalar uno. Entonces ahí luego vemos cómo se lo hacemos llegar. Pero, bueno, de esto yo no he querido contar nada, pero estamos haciendo un cuento para niños, adolescentes, niños, no, más niños, sí, con la historia de Ragnarok. Yo tenía la idea del cuento desde hace mucho tiempo y pensaba hacerla como con varias historias de rescatados, pero con la autora que estoy trabajando me dijo, mejor elijamos una. Me dice, ¿tenés alguna historia ahorita que pueda servir para el cuento? Y yo le dije, obvio, no sé si muy intensa porque ya hice como demasiadas cosas con él, pero le dije, es que es la historia. Entonces, definitivamente, y entonces le dije, yo le pasé el link de la página de Instagram y me dijo, pero ya tenemos el nombre del libro, Ragnarok el Guerrero. Entonces estamos en proceso de redacción del cuento, un cuento educativo, que podamos llevar a escuelas, a niños, a las casas, ¿verdad? De ahí aportar un granito a la sociedad y poder ir cambiando un poquito los corazones de las personas, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, de historias muy tristes salen cosas también muy positivas, ¿verdad? Claro, o sea, es que yo siento que por eso también, a ver, como que a mí los mensajes que me han dejado de cuando dije como, o bueno, cuando empecé a publicar algunas de las fotos, que me decían, es que yo ese con el caso que más he llorado, con esto, no sé qué y tal. Y yo digo, bueno, ok, también es importante saber que tienen que haber otros Ragnaroks ahí afuera que no los hemos visto, ¿verdad? O sea, que no están en redes sociales. Entonces es tan importante de tratar de llegar a todas las personas que sea posible. Y yo creo que eso que vos dijiste ahora es lo principal, es la educación. Es la educación. Porque no hacemos nada salvando perros y perros y perros, pero si la gente sigue haciendo... Yo eso lo describo como tratar de agarrar, como cuando usted agarra el agua y la arena y se le escapa, es eso. Es como, estoy tratando de agarrarlo, pero por más que intento, se me sigue saliendo de las manos. Sí, o sea, hay que ir como a la raíz del problema. Y de ahí, eso solo, si usted cambia, si usted educa, o sea, si usted educa en el amor, me explico, en la empatía, en el respeto, o sea, no sé, solo si uno logra cambiar mentes y corazones, digamos, creo yo que podemos, o sea, la violencia no solo es con los animales, ¿verdad? O sea, yo digo, esa es como la punta del iceberg. Yo siempre digo, cuando usted encuentra ese nivel de violencia en contra de animales, ¿verdad? Llámese perros, gatos, fauna silvestre, lo que sea, es muy posible que en esa familia
exista violencia intrafamiliar entre sus miembros, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el tema es mucho más allá del maltrato a los animales, sino la violencia que pueda haber en casa entre familiares con niños, o sea, imagínense, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a través de historias como la de Ragnarok, uno puede causar un buen impacto, digamos, un impacto positivo, ¿verdad? A través de esa sensibilidad hacia el que sufre, ¿verdad? Al que necesita o al que la está pasando mal o no sé. O sea, como tratar de ver cómo uno puede sembrar una semillita como de amor en las casas, en las familias. No solo hacia los animales, obviamente, ¿verdad? Y ese es nuestro cometido con los animales, pero yo siempre trato de ir mucho más allá y de pensar en cómo nos tratamos los seres humanos, los unos a los otros, ¿verdad? Y eso, pues solo educando. Entonces yo me he propuesto como líder, digamos, de rescate animal, de que podamos crear cosas que nos generen fondos para trabajar, pero que a su vez podamos cambiar mentes y corazones, digamos, con historias, ¿verdad? Con instrumentos, cosas como este cuento, que yo digo, bueno, puedo ir a los niños de las escuelas y contarles esta historia y ver si, no sé, ¿verdad? Mover algo ahí, no sé, tratar de cambiar algo, aportarle un granito a la sociedad. Claro. Entonces, no, y qué importante, porque es eso, o sea, no me acuerdo quién fue lo que me dijo, alguien, que es que el problema no se va a acabar si no se llega a esa raíz, o sea, a cambiar en serio esos pensamientos y esas cosas de la sociedad. Yo entiendo que, porque a ver, muchas veces creo que era cuando estaba se estaba haciendo lo de la ley y todo eso, que había gente que decía, no, pero hay cosas más importantes. Ok, entiendo que para muchas personas los animales, nada más es un animal y ya, ¿verdad? Pero yo siento que una lucha no tiene que desaparecer porque para otras personas no es importante. Yo siento que, como vos estás diciendo, o sea, el cuidar un ser humano o cuidar cualquier ser vivo. Más a los adultos mayores, ve, usted que tiene su abuelito, que es un campeón de la vida, ¿cómo tratamos a los adultos mayores? Sí. No, o sea, cualquier persona, o sea, al final. Cualquier persona. O sea, uno ve la violencia que hay ahora en la calle, ¿verdad? Exacto. O sea, cuando uno anda manejando, que la gente no aguanta absolutamente nada. Y que ya no puede ni decir porque ya usted no sabe si alguien le saca, ¿verdad? No se puede decir nada, no se puede, Dios guarde pitar. Yo me acuerdo, ¿cómo fue que me pasó hace rato? Que llegué y estaba saliendo de Escazú y nada más llegué y me metí. Pues un muchacho que se iba a meter también, como que se enojó de que yo me metiera primero, me persiguió por demasiados lugares en Escazú. Yo terminé entrando a un condominio porque yo decía, me va a matar. O sea, uno que piensa, y más una mujer sola en la noche, No. y algo me va a hacer, y me empezaba a tirar cosas al carro, y yo dije, ya, hasta aquí, llegué. Y ya, y se fue nada más por ganas de joder. Pero entonces uno dice, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué esa violencia, esa frustración? O sea, yo entiendo que hay muchas cosas en la vida que pueden causar frustración, pero lo que no comprendo es por qué desquitarse con personas con que otros. no tiene sentido. Y así como hay gente que se desquita con los animales. Así es. ¿Verdad? O sea, entonces creo que si se puede hacer conciencia de todo esto, te cambiarían no solo como el trato a los animales. No, es que no es aislado. O sea, el intentar mejorar en esto puede cambiar otro montón de cosas. Claro. No es solo, trate bien a los animales y porque no. No, es vivir de una forma más compasiva, más empática. En general y con quien sea. En general, exacto. O sea, hasta en la propia vida, hasta con uno mismo. Por supuesto. Entonces, eso es lo que la gente no logra entender. Y a veces la gente dice, yo veo mucho, ¿verdad? Es que lo que es
le echamos la culpa al gobierno, como de todo. Y aquí lo que quiero decir no es un tema político ni nada, es de que el cambio es con uno, con nosotros mismos. Yo sé que hacen falta recursos, pero es que no es eso. O sea, porque al final puede venir muchos recursos de donde sea que vengan, pero si no cambiamos nosotros mismos, los recursos nunca van a alcanzar porque cada vez hay más violencia. Entonces, por más recursos que recibamos de donde sea, de donaciones o del Estado o de donde vengan, no importa. El cambio es en uno mismo, porque no es un tema de necesitar plata, sí, para atender a esos que necesitan, pero el cambio es mucho más profundo que un tema de plata. Profundo. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que, incluso a veces hasta en la misma página de rescate de nosotros mismos, que, o sea, a veces yo entiendo que hay ira y que hay enojo y que pensamos mal de gente que hace cosas terribles, yo sé, pero si yo quiero cambiar el mundo y que haya menos violencia y yo siembro violencia, insultando, maltratando, juzgando, perdón, pero... Sí, no, en las redes sociales, y vos y yo que pasamos mucho tiempo en redes sociales por lo que hacemos, ¿verdad? Yo a veces digo, Dios mío, o sea, Vea, y a mí hasta uno mismo, te lo digo, o sea... ¿Por qué me están poniendo eso? Yo, o sea, yo pensaba en algún momento que yo me salvaba de ese odio en redes sociales, porque yo decía, yo lo que hago son fotos de perros, ¿verdad? O sea, todo bien. Y a veces, por dicha, no me lo han puesto como público, sino como que me escriben por dentro pero cosas feas que yo digo, pero sí, no hay necesidad. Ajá. O sea, a mí me ha pasado. Vea, yo a veces, y uno dice, pero ¿por qué se preocupa por algo de redes sociales? Si la gente escribe lo que sea detrás de un teclado, me dice mi esposo, ¿verdad? Digo, es que usted no sabe la presión que hay detrás de todo eso y lo mal que uno se siente. A mí no me da pena decirlo. A mí hay gente que me escribe cosas a veces en WhatsApp que yo digo, me dan ganas como hasta de llorar, ¿verdad? Porque yo digo, pucha, qué capacidad de juzgar mal la que tenemos sin saber. Y entonces yo digo, bueno, a veces los mismos que abogamos por un cambio somos los mismos que estamos ahí sembrando cizaña. Sí, y haciendo división. Haciendo división, expresándose feo de otros, juzgando mal, ¿verdad? Entonces, mucho que cambiar. Sí, pero bueno, pasito a pasito y ahí se... ¿verdad? Y Silvia, demasiadas gracias por todo este tiempo. Yo creo que es el episodio más largo, pero qué rico. Está productivo. Exacto. Da para pensar y ojalá, sé que algunas personas los ven de un solo y otras los ven por partes, pero ojalá lleguen hasta aquí, los que llegaron hasta aquí en la primera vez, felicitaciones. Si no, pero bueno, demasiadas gracias de verdad por el espacio. No, con demasiado gusto y más bien gracias a usted por invitarme. Por compartir por compartir todo esto, ¿verdad? De fijo da para más, o sea, como para hablar, sentarnos así ya por demasiado tiempo, pero para no quitarte más tiempo. Y, no se preocupe. Ya Vicente ya le toca su cosita también, entonces, mil gracias, estamos en contacto y gracias a todos por escuchar. No, gracias a usted, Rebeca, y bueno, que descansen, yo también ya no les quito más tiempo. Bueno, Buenas noches.